buenos días. 200.000 alumnos se enfrentan estos días a los exámenes de selectividad, pruebas de acceso a la universidad en plena precampaña electoral del 23 de julio y que parecen haberse contagiado por la izquierda. Ana Obregón o el caso Vinicius son decisivos para todos esos jóvenes que buscan acceder a su carrera universitaria soñada. Así se pone de manifiesto en algunos de los exámenes de la prueba de lengua y literatura. Hay controversia por la complejidad de estas pruebas y por los temas escogidos. En la Comunidad Valenciana, gobernada hasta ahora por Ximo Puig, se ha pedido un análisis de un editorial del diario El País, publicado el pasado 1 de abril, sobre los vientres de alquiler a raíz de la polémica de Ana Obregón. También aquí, en Historia, ha caído la arenga del general Queipo de Llano en julio del 36 en Sevilla. En Extremadura, la EBAU de inglés va de Vinicius y del racismo. La izquierda agita otro examen de Historia, el de la Comunidad de Madrid, con el análisis de una foto de José María Aznar celebrando en el balcón de Génova 13 su victoria sobre Felipe González. Tendremos jóvenes que sabrán quién es Ana Obregón, pero no Miguel Ángel Blanco. Conocerán qué ha pasado con Vinicius en el campo, pero no tendrán ni idea de los Reyes Católicos, como la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ni siquiera sabe quién decide los contenidos de estas pruebas. Y todavía nos extraña que España sea líder en Europa de paro juvenil o que nuestros alumnos de secundaria sean los que más repiten de toda la zona euro. Ah, no, que la ley de educación de Isabel Celaá cambiará este último panorama, no aumentando el nivel de enseñanza o premiando el esfuerzo, todo lo contrario. La cuestión de la educación en España es un verdadero fracaso por la ideologización, el bombardeo en una misma dirección o el manoseo constante de los partidos políticos. Si no se plantea que esta ley no entre en vigor tras el 23 de julio o que haya una selectividad nacional, no le llamemos educación, hablemos de adoctrinamiento. Hoy no será un jueves de sol, no solo por las tormentas y lluvias que se reparten por toda la península, sino porque también desde hace años la Conferencia Episcopal trasladó la festividad del Corpus Christi al domingo. Pero más allá de las procesiones por las calles del país, entre las que goza de mayor reputación la toledana, ¿qué celebramos en el día de hoy? Para todos los cristianos, casi todo es una fiesta porque la creencia de la vida eterna y de que hemos sido salvados por Jesucristo solo puede provocar un sentimiento, el de alegría. Recuerda a los creyentes que Dios, creador, se hace criatura, pequeño y que no están solos. Corpus Christi, como su propio nombre lo indica, es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero ¿por qué se trata de una de las celebraciones más importantes? ¿Cuál es el origen de esta fiesta? ¿Cómo se celebra? ¿Y cuáles son todas esas procesiones de este 2023? Pues pueden encontrar todos los detalles en nuestra página web www.eltorotv.com, que además está de estreno. Estrenamos imagen, más contenido y firmas de opinión exclusivas. Tecleen en sus móviles y ordenadores. Atención, www.eltorotv.com y estén al día de lo que pasa en el mundo, de por qué pasa y revivan los mejores momentos o vuelvan a ver sus programas favoritos de esta casa. Comenzamos aquí el jueves con muchos asuntos de los que hablar, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas, muy pendientes de la Fiscalía General del Estado, donde parece que finalmente Álvaro García Ortiz sí propone a Dolores Delgado como la fiscal de memoria democrática. Hablaremos de ello y también de otros más asuntos. Julio Ariza, muy buenos días. Hola, buenísimos días. Supongo que habrá, igual hay algunos espectadores que han puesto de repente este canal y no sabían cuál era, y al escuchar la noticia del Corpus Christi que acaba de explicar también Alba, han dicho, pues esto será Telecinco, será La Sexta, ¿qué televisión será esta que habla así con ese respeto y con ese cariño del Corpus Christi? Bueno, es el Toro Televisión, y vamos, que no creo que haya muchas televisiones que sean capaces de explicar las cosas con tanta seriedad y con tanto rigor como lo hace esta, con las cosas que son verdaderamente importantes. Vamos a ver, decía Kissinger ha cumplido 100 años y sigue teniendo una lucidez bueno, maravillosa, la verdad. Es que el tipo es un tío que siempre ha pensado muy bien, es un hombre muy inteligente y con una experiencia política sin parangón probablemente. Y decía una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho. Decía, acusa a tu enemigo de tener sexo con un cerdo y siéntate tranquilamente a disfrutar viendo cómo lo rebate. Este es un país de calumniadores. Es un país de calumniadores.
de personas que son capaces de utilizar la mentira como arma de destrucción del otro. Y yo creo que hay que responder a eso. Hay que responder a esas cosas porque ya está bien. Ya está bien. Acusa a tu enemigo de tener sexo con un cerdo y siéntate tranquilamente a disfrutar viendo cómo lo rebate. Julio, ¿qué nos estabas contando en Telegram? Un montón de cosas. Hombre, vamos a ver. No me parece menor que Europa haya entrado en recesión técnica, tal como asegura el diario El País. ¿Por qué? Pues primero porque han tenido que rectificar los datos que habían dado previamente, lo cual es gravísimo desde mi punto de vista. Lo segundo porque Alemania ya entró hace un mes prácticamente, entró en recesión el país, porque necesitas 2 trimestres consecutivos de pérdida de PIB. Vamos, que Europa en su conjunto haya perdido un 0,1% de PIB en el primer trimestre del 2023 resulta muy preocupante. Ayer publiqué un artículo en Telegram que debéis leer sobre el tsunami inmobiliario que se le viene a Europa y que advierte de uno de los mayores peligros que va a tener nuestra economía en los próximos meses. Así que los que estéis pensando en comprar un piso, en venderlo, en pedir una hipoteca, en cancelarla, leed ese informe porque es un informe verdaderamente magistral y clarividente de cómo se viene para el sector inmobiliario en este país. Y ese es un asunto que nos afecta a casi todos. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. No, espero que no me afecte el tema inmobiliario a mí ahora mismo, porque solo me faltaría eso, pero... Te afectará, ¿sí? Te afectará, Pues, sí. no. Estés de alquiler o seas un propietario, De miserable alquiler. te va a afectar. Bueno, pero vamos, el tema que ya que... Porque esta mañana en las televisiones no he visto nada del otro jueves, fuera de una entrevista a la chica esta de Más Madrid, que no me ha interesado un pimiento, porque cuando ha explicado lo de que ellos se habían basado en el sentido común, ya me he quedado de piedra, de cómo Más Madrid se puede basar en el sentido común, ya he pensado que hablábamos 2 idiomas distintos. Del tema de educación, que en tu editorial, una vez más, súper acertado has hablado. Claro, a ver, la palabra, y ahora hablaré desde exprofesor de Facultad de Pedagogía. La palabra educar quiere decir exactamente más o menos moldear, es decir, manipular. Con lo cual, si alguien espera que la educación no manipule, va bien arreglado, porque forma parte de la esencia filosófica de la educación. Otra cosa distinta es que no tendría que haber educación, tendría que haber instrucción, que eso ya no es manipular, eso es enseñar. Y la educación tendría que quedarse donde el ámbito que debe quedarse, que es en el de los padres, o cuando los padres la ceden a alguna institución porque quieren no que instruya, sino que eduque. Por ejemplo, yo la cedo a el que sea, al colegio tal, porque sé que lo que persigue este colegio, cómo forma, cómo moldea, cómo manipula, es exactamente lo que quiero enseñar yo a mis hijos. Eso sería lo primero. Fíjate que esta mañana, mientras pensaba la apertura del editorial de hoy, he dicho, seguro que Francas insiste con el tema de la educación y la enseñanza. Es que es clave esto. Lo que pasa es que, claro, no se cae en la cuenta, pero llamarle educación a eso ya quiere decir que le das la opción a que te moldeen y te manipulen. Y eso es el gran desastre, uno de los grandes desastres de la educación en España. Se suele hablar muchas veces de que cada gobierno cambia la ley, mentira podrida. En España todas las leyes las ha puesto el mismo, que es el PSOE. Ha habido solo 2 intentos por el PP, uno que lo hizo, no sé si adrede tarde, de manera que ni se llegó a aplicar, que fue Pilar del Castillo, que ni se llegó a aplicar, o sea, fue una ley que se aprobó y ahí se quedó. Y 2, la siguiente ley, que la hizo Wert, que sí se llegó a aplicar, pero con unas rebajas tan sustanciales que ya no valía un pimiento. Con lo cual, y duró muy poco. O sea, las leyes de educación en España, después de UCD, son leyes del PSOE y él es el responsable. Y tercera y última cosa, el gran problema de fondo es cuando se ha confundido universalizar la educación con igualar por debajo la educación. Universalizar no quiere decir que tengamos que ser todos tontos. Quiere decir que tengamos todos una educación, un primer principio, pero no tiene por qué ser el mínimo. Cuando se ha pretendido que fuera el mínimo, enrasar por abajo, es cuando la hemos liado, pero claro, es lo fácil. Es bien fácil. Si tú le das el mismo pan a todos, eso está tirado. Si tienes que preguntar qué le interesa o preguntar al médico qué le conviene, ya es mucho más complicado. Pues nada, así nos va. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, respecto al comentario de Julio sobre la recesión técnica de la Unión Europea,
es rigurosamente cierto y eso tiene consecuencias para definir la política monetaria del Banco Central Europeo. El Banco Central tiene como objetivo prioritario mantener la estabilidad de los precios por debajo del 2% a medio plazo, no a corto plazo. Pero tiene además otros objetivos complementarios, que es ayudar a que la economía funcione bien, a que no se produzca una desaceleración o una recesión. El Banco Central ha dicho muy recientemente que va a seguir subiendo los tipos de interés hasta alcanzar el nivel querido de la inflación. Yo creo que hay que reconsiderarlo. Si estamos en una amenaza de recesión generalizada, probablemente haya que ir frenando la subida de los tipos de interés o incluso revertirlo. Respecto a la educación, yo creo que es el tema central. Es decir, de los males estructurales que tiene la economía española, yo alguna vez he dicho que hay tres: paro, productividad y desequilibrio de cuentas públicas. La educación tiene que ver con el paro y tiene que ver con la productividad que determina el nivel de salarios. Y tenemos un desempleo juvenil que está en casi el 29%, el más alto de la Unión Europea. Y en el tema de productividad, por falta de calidad, de preparación del calidad humana, los salarios son muy bajos. Solo cuando tienes un capital humano productivo, además de otras cosas, de I+D+I, puedes subir los salarios y garantizar el estado de bienestar. Ha habido 11 leyes en España, entre leyes de educación, leyes de universidades y leyes de ciencia. Con esa proliferación, que probablemente es la causa de los malos resultados, los resultados de la educación en todos los niveles, PRISA, universidades, etcétera, son pésimos. Y yo creo que habría que llegar a un pacto nacional para la educación. Pacto nacional, fijar las líneas troncales del sistema, dejando fuera del pacto aquellas cuestiones que son objeto de la pelea política. Aquí, cuando vamos a hablar de educación, acabamos siempre del papel de la religión en la enseñanza o el del papel de la educación concertada. Mire, eso lo dejamos fuera y vamos a hacer un sistema troncal que no varíe, que dé estabilidad al sistema, entre otras cosas, para que los profesores lo puedan entender y lo puedan transmitir a los alumnos. Pero ese es el gran tema. Y hay un axioma, me lo dijo alguien alguna vez: en España siempre el ministro de Hacienda, sea el gobierno de izquierdas o de derechas, es de derechas, con la única excepción de Cristóbal Montoro. En educación, mande quien mande, el ministro de Educación siempre tiene que ser de izquierdas, porque es terreno suyo. José Ignacio Ver hizo un esfuerzo notable de pruebas nacionales, de garantizar el mérito, la capacidad, el esfuerzo, pero llegó el ministro posteriormente de Vigo y eso se diluyó completamente. Enrique Calvet, buenos días. Sí. Bueno, buenos días a esta ilustre mesa. Estoy muy contento de coincidir con todo el mundo, por supuesto, pero llevaba mucho tiempo sin coincidir con el señor Margallo e incluso con don Julio, teniendo que morderme las uñas por lo que le oía y no poder contestarle, así que hoy... ¿A Margallo o a mí? No, a los dos tal vez, pero vamos, a ti. Fundamentalmente a ti seguro. A usted Hoy en Enrique particular. Calvet viene con ganas de dar mucha caña. Absolutamente. Y pido desde ya la palabra, desde ahora. Ya la tienes. Cuando se hable de los contertulios favoritos, que tengo que dar un mensaje muy importante. Pues iba a hablar de ello ahora. Bueno, pues entonces me ahorro, porque después, por supuesto, estoy de acuerdo Yo con lo de la apuesto sin más, educación, es Julio Ariza. Entonces, si va a hablar de eso, yo Habéis me... tocado los resultados. Si no es No Julio hemos Ariza, ha habido tocado los pucherazos. resultados, aquí no hay Para dar trampa ni credibilidad. cartón. Y con lo que te voy a contar ahora... Que los credibilidad. resultados los controla Indra, o sea que tranquilo. No hay voto por No, correo. con lo que os voy a contar ahora, seguro que alguno de esta mesa se queda más que sorprendido. Durante toda esta semana venimos anunciando quiénes son los tertulianos favoritos de nuestros espectadores durante el pasado mes de mayo. Ahora, este mes de junio, estamos con una nueva campaña, así que si quieren invertir los resultados solo lo pueden hacer votando. Y aquí no hay trampa ni cartón. Uno de los tertulianos favoritos que desvelábamos al principio de esta semana era Juan Antonio de Castro. Vamos a ir haciendo repaso y hoy desvelamos una nueva cara porque otro de los tertulianos favoritos de nuestros espectadores está aquí, en esta misma mesa. Luego les mostramos que la segunda posición era Julio Ariza, desbancado por alguien que les vamos a contar mañana y no están trucados. Además, ayer les dijimos que la tercera posición, pisándole los talones a Julio, estaba Isaac Parejo. Y hoy les vamos a contar que en quinta posición, con un 10% de los votos, está Margallo.
Así Bueno, que esos no son habituales del programa. los datos No están puede ahí, ser, no Alba, están no puede manipulados. Calvet no está entre esos 5 primeros, pero sí que se acerca, ¿eh? No, pues eso. Yo quería decir, por favor, El damnificado. que este mes no me hagan esa faena. O sea, este mes no me hagan esa faena. Yo, vamos a ver, yo soy comecuras, globalista, defiendo el federalismo europeo, vamos, desde el vientre de mi madre, me creo los datos científicos, estoy por una ley de plazos en el aborto y tal. ¿Qué más tengo que hacer para ser el último? No. Y entonces, si no me ponen ustedes el último, es que voy a perder amistades en esta cadena, quiero decir, claro, es que voy a perder amistades, por favor, póngame el último. Di que Oye, votas al PP y... ¿Eh? Di que votas al PP y bajas Es que, todavía es más. que mentiría. Entonces los perderías igual. Mentiría, ya he dicho que yo en estas últimas, que nunca he votado al PP, tampoco he votado a Vox y que estas últimas he votado en blanco. Y no suelo mentir, es una de las pocas y tal, no suelo mentir, pero hombre, por favor, con este currículum que tengo yo tengo que ser el último, si no pierdo prestigio. Bueno, pues nada. pero Calvet, que un espectador a lo mejor pueda no compartir tus posturas en ciertos temas no significa que no les guste que estés aquí, ¿eh? No. Bueno, Si le dicen que es el pim pam. favorito, a sus amistades no les va a gustar. Yo hoy voy a hacer campaña Eso es por así, es Víctor sencillo. González para que Tendrías que desbanque dar a muchas Julio Ariza explicaciones. de la segunda posición. La primera se la desvelamos mañana, así que no puedo decir el nombre. Para votar a Víctor González como su tertuliano favorito, simplemente tienen que enviar un mensaje de texto con Víctor González al 28088. Nos enviarán un mensaje de texto con €1,20 podrán ayudar a esta casa y además el mes que viene a ese tertuliano favorito les vamos a dar un regalo, al igual que mañana a ese favorito del mes de mayo. Julio, yo lo siento, ya me he salido de tu equipo, no puedo hacer campaña por ti. Así que mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Además, durante las retransmisiones en directo de YouTube también se va preguntando quién es el tertuliano favorito del día, así que luego lo veremos. Bueno, vamos ya con los primeros asuntos del día que centran este debate de la mesa de Dando Caña. Vamos con el tema de la selectividad, porque está siendo muy polémico todos esos contenidos que han entrado en algunos de esos exámenes, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid o en Extremadura. Estamos hablando de análisis sobre cuestiones como los vientres de alquiler a raíz de Ana Obregón, el racismo con el tema de Vinicius, la foto de José María Aznar en el balcón de Génova 13 o Queipo de Llano. Las pruebas de acceso a la universidad avanzan en España. Más de 200.000 alumnos se enfrentan a ellas y ya han surgido las primeras acusaciones de adoctrinamiento en algunas comunidades autónomas. Y es que hay algunos temas que han caído en varios exámenes que han generado mucho revuelo, no solo en redes sociales, sino también en la propia política. Una de las comunidades señaladas es la valenciana, hasta ahora gobernada por el socialista Ximo Puig. Y es que en la prueba de lengua y literatura los alumnos han tenido que analizar una editorial del diario El País sobre los vientres alquiler, polémica generada por la presentadora Ana Obregón, un texto en el que además se atacaba al Partido Popular. Al calor del impacto mediático del caso Obregón, la dirección del PP se precipitó a plantear una posible regulación de la gestión subrogada altruista. Pero la Comunidad Valenciana también está señalada por el examen de historia, y es que han incluido un discurso atribuido al general Queipo de Llano, exhumado hace escasos meses de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Nuestros valientes legionarios han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a sus mujeres. En Extremadura, la sorpresa ha sido el ver el nombre de Vinicius en el examen de inglés. El caso de racismo denunciado por el futbolista del Real Madrid ha llegado hasta las aulas extremeñas. Y a Madrid también ha llegado la polémica. Aznar en el balcón del Partido Popular se ha colado en el examen de historia. Unos exámenes que llaman bastante la atención, sobre todo al recordar que estamos en plena precampaña electoral. ¿Cómo lo veis, Víctor? Bueno, yo creo que la educación, comparto, antes comentaba el tema de la productividad, que es lo que nos permite tener salarios dignos en este país y tenerlos de manera sostenida, y eso se consigue gracias a tener una educación de calidad, ¿no? Y que marque la diferencia. Desafortunadamente, pues bueno, los resultados educativos que en este país varían mucho de una comunidad autónoma a otra, pero no somos punteros en Europa, y vamos perdiendo posiciones a más año tras año. En el tema de la EBAU, la antigua selectividad,
yo creo que es un disparate. Que haya aquí distintos exámenes a nivel nacional, que por lo tanto los conocimientos se evalúen con distinto criterio en distintas, dependiendo si estás en una comunidad autónoma o en otra, da situaciones, yo creo que son injustas para los estudiantes, y además se está evaluando de manera distinta los conocimientos que tienen estos jóvenes. Y eso lleva, como hemos comentado en otras veces aquí en esta casa, a situaciones muy injustas. En concreto en Salamanca, pues hay una protesta de los jóvenes de Salamanca que el examen de selectividad de BAU de Castilla y León, que es más duro, más exigente que el que puede ser en Extremadura, y que hay más alumnos de Extremadura que pueden acceder a las universidades en Salamanca, a la Universidad de Salamanca, porque es más permisivo y por lo tanto les permite mejorar la media. Esto es profundamente injusto, y yo creo que no se trata de inventar la rueda, sino hacer lo que se hace en el mundo, como se hace el SAT en Estados Unidos, como se hace en Francia, que es un mismo examen a nivel nacional. En el caso francés, creo que es, Enrique lo sabe mejor que yo, a la misma hora en todo el mundo, exactamente a la misma hora en todo el mismo examen con los mismos conocimientos, y esa debe ser la tabla rasa para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes que en base a esa media van a poder acceder o no a la carrera a la cual ellos quieren aspiran. Enrique. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero que es mucho más grave. Es decir, por supuesto, yo he pasado el BAC, yo no tengo el bachiller, se me homologó, y el BAC se sigue haciendo, aunque ha rebajado el nivel, pero vamos, se sigue haciendo el mismo BAC a la misma hora en todo el mundo. El mismo BAC que está dividido en ciencia, literatura, economía, etcétera, no el mismo, según la rama que se haya elegido a partir de lo que antes era la troisième, el BEPC. Bueno, por supuesto, y eso es indiscutible. Y por cierto, se hace en la Coiné francesa, es decir, se hace en francés, en todo el mundo. Entonces, el problema de España es que la educación, como muy bien decía el señor García Margallo, aquí en España el debate es que si la concertada, que si me dan menos dinero y tal. No, el problema es que no hay educación. Es decir, hay 17 sistemas educativos encontrados e intentando fastidiar al de al lado. Seamos serios. Entonces, esto es un arma de destrucción masiva para una sociedad, no por el dinero, no por el número de alumnos, etc. Es decir, la educación, como muy bien decía don Josep María, es, ¿cómo decías tú, inoculación? Es endoctrinamiento. En las sociedades democráticas, y yo viví la francesa, por supuesto que la educación no es neutra. Endoctrina en democracia y endoctrina en los valores que se han llamado republicanos, que son libertad, igualdad, solidaridad, y por supuesto indoctrina en un proyecto común llamado Francia. Y eso, que no exista aquí, es triplemente un arma de destrucción masiva. Es una vergüenza, es decir, el hecho de que aquí se endoctrine contra el patriotismo, el hecho de que aquí se valore distinto que uno sea de Zafra a que uno sea de Irún para la hora de ir a una universidad, pero eso es no tener educación, eso es tener lo más opuesto a una educación. No me extraña que tengamos reducido. Tenemos buenos resultados en algunas carreras técnicas, pero estoy hablando de educación, es decir, en educar a ciudadanos españoles. Lo dijo Bert. Voy a españolizar, creo que era a los de Cataluña, dijo. Pero bueno, da igual, es que ya da igual. Es que el señor de Andalucía no sabe más ríos que el de Guadalquivir y el Guadiana. Y por supuesto no va a ser historia, no va a saber la historia más que la de Mariana Pineda. Bueno, eso es verdaderamente, eso es lo que lleva a España a su destrucción. Por supuesto que debería ser una cuestión de Estado, por supuesto que se debería recuperar las competencias. Quien las dio, fue un auténtico crimen antiespañol haber cedido la educación a las comunidades autónomas, además sabiendo lo que es España y las que tiene, ¿no? Que eso sea recuperable, pues mire usted. A ver, yo no me lo creo. Para analizar esto hay que dividirlo en muchos niveles. Por ejemplo, lo que dice ahora Enrique, fue un crimen ceder la educación a las comunidades autónomas. Pues fue un crimen, pero fue un crimen mucho peor ceder la educación a las autoridades científicas y pedagógicas. Eso es un crimen muy superior
al otro, porque eso ya no tiene arreglo. Yo no me En el creo momento- en en la el momento- superioridad de los crímenes, estoy de acuerdo. En el momento que le dejan la educación a los psicopedagogos, ya se lo han cargado, pero eso sería otra batalla. Si vamos a la EBAU, habría que saber para qué sirve, para empezar a analizar el tema. Entonces, como sirve para entrar a la universidad, Sí. pues tendrá que decir algo la universidad. Si sirve para entrar en una universidad concreta, tendría que ser la universidad concreta la que hace las pruebas. Es decir, usted quiere entrar en medicina de la Complutense, pues con la Complutense hace una prueba el jueves 27 de junio y todos los estudiantes de España o del Japón que quieran venir, vienen aquí, se examinan, el que vale y el que no va dentro. Como eso no se va a hacer, no sé por qué, pero no se va a hacer, entonces habrá que hacer una prueba universal. Y el otro día ya una prueba única, ¿no? Y el otro día ya expliqué que en mi blog, en el noentiendonada.es, había escrito el presidente de AMES, que es un sindicato de profesores de secundaria, donde explica muy bien el proyecto que tienen los pedagogos de secundaria, los profesores reales de instituto, catedráticos de instituto, gente que está a pie de obra, cómo quieren la EBAU. Y entonces decía lo que decías tú en Francia, ¿no? Que fuera el mismo tema, en la misma hora, en el mismo sitio, con las mismas características. ¿Por qué? Porque si yo he dicho antes, ¿para qué sirve la EBAU? ¿Para entrar en una universidad? No, sirve para entrar en cualquier universidad. Entonces, como sirve para cualquiera, no puede ser que haya unos señores que vayan con una nota distinta de otra para entrar en cualquiera, porque si los catalanes solo pudieran entrar en universidades catalanas, que lo decidan las universidades catalanas, pero como pueden ir a la Universidad de León, pues tendrá que opinar algo también la Universidad de León. Por eso es clave que haya una prueba única, porque Pero como después en Galicia, no se distingue. ¿qué sentido tiene que lengua gallega haya que examinarse en selectividad y cuente para la nota media? No, No tiene ninguno, porque sentido. fundamentalmente sí que después quieren Si me estudiar permitís dar Sevilla. una noticia de última hora, me parece muy importante. En Amnesty, en Francia, un hombre ha apuñalado en un parque infantil a El agresor ya ha sido detenido. Sí. Lo que se desconoce por el momento, o por lo menos no lo habíamos leído antes del programa, era si... Hay 3 personas, niños, entre la vida y la muerte, y es Pero el un hombre, que atentado sepa yo, verdaderamente... Se era de un sitio determinado, ¿eh? No era un nombre genérico, ¿eh? ¿Un nombre? Que no era un nombre genérico, tenía nacionalidad el hombre, me parece. Yo no la conozco todavía, pero supongo... Yo no la he leído, Y ¿eh? no la van a decir si es la que nosotros pensamos. Yo la he visto pero- por internet, pero ahora no lo recuerdo exactamente. En Annecy. Pero espera que no- Margallo. si En no me dejas, Annecy. me dejas acabar, Sí, dos claro. cosas muy Annecy. rápidas. Adelante. A, dos O sea, Ns, E, C, Y. Sí, exacto. En Annecy. Annecy. O sea, además del tema este de la propia EBAU, hay una previa. ¿De qué contenido se va a examinar si los estudiantes no tienen contenidos casi? O sea, si cogéis un señor que va a hacer la prueba de la EBAU, ¿qué sabe? De matemáticas casi nada, de ciencias casi nada, de casi nada sabe nada. Con lo cual habría que modificar los contenidos previos. Y la segunda cosa, ¿por qué no saben casi nada? Porque hay un criterio de evaluación que es 0. Es decir, aquí se trata de para no dejar mal el sistema educativo, lo que hacemos es que no repitan, porque queda muy mal si repiten. Con lo cual, con ese sistema y con los contenidos que hay, la prueba de la EBAU, hombre, con que les preguntaran, qué sé yo, qué jugadores tiene el Madrid, pues ya si lo saben, ya son muy buenos. Por cierto, ahora te pido opinión, Margallo, pero antes, en referencia a este ataque del que hablabas, Le Figaro está informando que es un solicitante de asilo sirio, que iba armado con arma blanca y que ese pronóstico vital de varias víctimas está comprometido. Eso no había llegado a mí. Margallo. Primer punto, yo soy absolutamente partidario de las pruebas nacionales para favorecer la conciencia nacional. Yo he visto ahora un vídeo de Sánchez que le preguntan sus rivales en las primarias, esto viene de lejos, qué es una nación, y él dice la conciencia colectiva en Cataluña y en Euskadi. Aquí No López habla se lo preguntó. de la conciencia nacional española. Segundo, por un problema de empleabilidad. Es decir, tú tienes que intentar que un alumno de una comunidad autónoma pueda trabajar en cualquier otra comunidad autónoma y cuando avancemos más en cualquier país de la Unión Europea. Eso es Bolonia. La tercera, un tema que da vergüenza tener que decirlo aquí, es decir, que se cumplan las leyes. Es decir, es que, por ejemplo, el tema de la ley del 25% en castellano simplemente no se cumple, lo cual es el final de un Estado como comunidad política organizada. Los ejemplos que tú has dicho, Ana Rosa y Vinicius, a mí no me parece mal. Yo soy muy harvardiano, en Harvard es el método del caso. Pero el método del caso exige que no te den una lectura única, sesgada, sino varias lecturas de sesgos diferentes para que tú crees tu opinión.
Para poner un ejemplo, para que veas que soy dócil a lo que el programa dice, si tú pones un discurso de Queipo de Llano en el 36, sería bueno poner un discurso de Largo Caballero en el 34, que dice iremos al Parlamento, si lo conseguimos con los votos bien, y si no iremos a la guerra civil. A lo mejor eso daba una visión de lo que era una división de España. No esta visión sesgada en el endoctrinamiento, y lo vamos a ver en esta campaña electoral. Aquí hay un propósito deliberado que lleva mucho tiempo, que hay dos Españas, una España que es la España que encuentra su legitimidad en la Segunda República, por eso la transición consideran que fue una operación fallida por la sombra de los militares, y que Zapatero y Sánchez tienen ahora que hacer lo que entonces no tuvieron el coraje de hacer Felipe González, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa es la España legítima, la España que puede gobernar, y los demás pues somos herederos del franquismo y no estamos legítimados para gobernar. Y estos no son ejemplos. Hablaba de la revolución del 34. En el 34, la CEDA, que ha ganado las elecciones en el 33, era el Partido Demócrata Cristiano. La primera etapa no incluye ministros en el gobierno para no provocar a la izquierda. Lo hace Lerroux sin un solo democristiano. Cuando en el 34 ya decían, oiga, hemos ganado las elecciones y algún ministro tenemos que tener, ponen 3, se sublevan. Es la Revolución de Asturias y la declaración de la República Catalana en Cataluña. ¿Por qué? Y lo explica muy bien Pablo Iglesias. Porque ustedes legalmente tienen derecho a gobernar porque tienen los votos, pero no están legitimados para gobernar. ¿Por qué? Porque el principio básico de la República y la causa de su fracaso es, Azaña dice desde el primer día, esto es una república de izquierdas o no será. La República será de izquierdas, dejas la mitad del país. Jiménez Asúa, que era un jurista muy fino, presidente de la Comisión de Constitucional, dice, no se engañen ustedes, esta Constitución es de izquierdas. Ustedes no tienen nada que hacer con esto. Es decir, tú no tienes legítima. Y eso lo vamos a ver, es decir, el discurso de Queipo de Llano, los discursos de Cabanellas, de Mola, todo eso lo vamos a ver para decir que los herederos del franquismo pues somos nosotros, y naturalmente siendo el heredero del franquismo, no sé cómo nos atrevemos ni siquiera a salir a la calle, ¿no? Julio Calvet y Víctor. Yo hablando de educación, Enrique Calvet ha hecho referencia al Estado, en concreto al Estado francés. Yo cuando hablo de educación prefiero partir de una premisa, y es que de lo que hay que hablar primero es de la familia. De lo primero de todo. Cuando se habla de educación, de formación, salvo de la instrucción, que bueno, también podría incorporarse, pero la educación es un asunto de los padres. Como es un asunto de los padres, el Estado, que era definido por un viejo profesor mío como un grupo territorial duradero, fundamentalmente comunitario y estrictamente delimitado, en cuyo seno se ve una población con creciente homogeneidad y sentido de autopertenencia. Bueno, todas esas condiciones que hemos estudiado, los que hemos estudiado Derecho Político, respecto a lo que era el Estado como un garantizador de la paz y de la libertad de un grupo de personas que se habían reunido en torno a esa construcción jurídica que es el Estado, pues resulta que el Estado está siendo utilizado por unas minorías muy poderosas para aplastar los derechos fundamentales de las mayorías. Esa es la realidad también en el mundo de la educación. Si no partimos del concepto familia y de la responsabilidad que tienen los padres en la educación de los hijos, que es la máxima responsabilidad, no es del Estado, es de la familia y no es delegable, es de la familia. Es decir, si no nos planteamos de nuevo que hay una parte de la sociedad que impone su cosmología y su antropología a la otra parte de la sociedad, porque ¿qué razón hay para que yo acepte tranquilamente, como lo acepto, que exista una, entre comillas, educación pública con profesores que son funcionarios y que responden a unos determinados ideales, etcétera, y no tengan que aceptar que yo decida llevar a mis hijos a un colegio, por ejemplo, de educación diferenciada, que no los pueda llevar a un colegio de educación concertada, que no pueda llevarlos a un colegio privado, que no puedan recibir instrucción y educación digamos, radicada en los valores, por ejemplo, morales del catolicismo. Vamos a ver, ¿por qué yo no puedo recibir de los impuestos de todos la misma consideración para la educación de mis hijos que los demás? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está escrito que un Estado tenga que conculcar y aplastar mis derechos en favor de una ideología de otros, garantizando los derechos de los otros
y aplastando los míos. ¿Dónde está eso escrito? ¿Por qué el Estado puede dar su dinero, el dinero de todos, a los que quieren un instituto público y no lo da, que es de todos ese dinero, al que quiere un colegio concertado de educación diferenciada o privado? ¿Por qué? ¿Por qué no se aplica el principio de subsidiariedad, que es el principio básico de convivencia en libertad? Porque al final, ¿qué ha ocurrido? Que el Estado se está convirtiendo, por mor de la arbitrariedad y del sectarismo de quienes lo ocupan, se está convirtiendo en el principal enemigo de los ciudadanos libres y pacíficos. Y ese es uno de los problemas de fondo más graves que tenemos, que afecta a la educación, que afecta a la sanidad, pero que afecta prácticamente a todos los temas de fondo y sobre todo al tema de los impuestos, donde ya uno no puede decidir absolutamente nada. Y lo he dicho muchas veces, el inspector de Hacienda entra en tu casa y te pregunta: ¿este ticket de un restaurante o este ticket de un viaje, lo hizo usted el sábado? ¿A quién iba a ver? ¿Por qué lo...? Y resulta que no hay ningún control respecto al gasto público. No podemos ejercer ningún control sobre el gasto público. Pueden gastarlo en lo que les dé la gana. Y como he dicho muchas veces, y poner el IVA de los preservativos al 10% y el de los pañales de los niños al 21%. Porque no hay ningún debate, no hay ninguna discusión, no hay ninguna aspiración a ir a unos presupuestos de base cero. Esa es mi opinión. Calvet. No quería antes... Calvet y luego Víctor, pero como queráis. Bueno, Víctor no ha hablado todavía, ¿eh? Por eso decía... Es imposible. Bueno, muchas gracias. No, estaba esperando. Yo quiero señalar dos cosas. En primer lugar, sobre el tema de la educación, que es la garantía de prosperidad de una sociedad en el futuro, y por lo tanto que todos los esfuerzos que se hagan en ella son bienvenidos y muy necesarios, y yo creo que no existe mayor importancia, o es lo más importante en la política de Estado. Segundo, que para que haya buenos alumnos tiene que haber buenos profesores, ¿no? Y quiero abrir ahí un poco el debate que nos estáis comentando. Recuerdo en concreto en la Comunidad de Madrid con Lucía Figar, que le hicieron una huelga los profesores porque quiso subir la nota de entrada a magisterio de 4 al 4,5. Entonces, si los que sacan peores notas eran los que van a estudiar magisterio, pues poco van a extender, van a ser capaces de transmitir la excelencia, esfuerzo y sacrificio a los estudiantes. Yo siempre miro el modelo finlandés o el de otros países que han sido capaces de evolucionar y tener unos resultados extraordinarios, y en España al revés, ¿no? Estamos justo, nos hemos cruzado, vamos hacia abajo. Por lo tanto, pedir la excelencia a nuestros profesores y, pidiendo la excelencia, darles la consideración, la retribución adecuada a esa excelencia. Desafortunadamente, la izquierda, con gran inteligencia, yo creo que por lo menos desde los finales de los años 60-70, ha asumido y controla la educación en este país de manera mayoritaria, como ocurre en otras sociedades y en Iberoamérica, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer ahí un esfuerzo y hacer una llamada, ¿no? Volver a recuperar la excelencia en los profesores para que tengamos alumnos mejor formados. Y yo quiero hacer un señalamiento. Yo creo que muchas veces vamos al año 34, pero yo quiero hablar, el 7 de julio de 1910, el fundador del Partido Socialista, en la tribuna de las Cortes, amenazó y le dijo que si llegase a Antonio Maura alguna vez al poder, que tendrían que considerar un atentado personal. 15 días después, Antonio Maura sufrió un atentado. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, se negó a condenarlo y el diario socialista de la época se burló del mismo. Es decir, la historia criminal del PSOE, que es un partido con una historia muy larga, es recurrente, desafortunadamente, en la historia, y nos ha pasado en democracia con el GAL. Calvet, un minuto. Un minuto, pues entonces primero pido disculpas. Una de las desventajas que tiene haber hecho el BAC es que hago galicismos. Creo que me han señalado, mi esposa, que he utilizado la palabra endoctrinamiento y en castellano es adoctrinamiento. Lo lamento. Segundo, sobre todo rematar lo que ha dicho, una de las cosas que ha dicho el señor Margallo, es decir, lo de la ley del 25% es muchísimo más grave. Es que confesado por, como usted sabe muy bien, confesado por los separatistas de RC, hubo un compromiso del gobierno de España para que no se aplicara la ley del 25%.
eso ya es una destrucción de la democracia. Es decir, el Estado conspirando, el gobierno conspirando contra él. Eso es Quisling, es, en fin, la traición mayor al Estado. Y después decir, no estoy de acuerdo del todo, o no estoy de acuerdo con don Julio. Yo creo que en la educación intervienen por lo menos 4 cosas. El sistema educativo del que hemos hablado. Los medios de comunicación y ahora los incontrolables WhatsApp, redes sociales, etc. La aplicación o no de la ley es pedagogía pura. En este país ya no se sabe lo que es legal y lo que no es. Por ejemplo, el golpismo. Y por supuesto también la familia. Pero ¿qué haces cuando ya generaciones de familias, de padres y de maestros y profesores han sido prostituidos? Por lo tanto, yo creo que la obligación del Estado está en la Constitución de ofrecer una educación pública de calidad, pero claro, no ideologizada, y dedicarle todos los recursos posibles para que exista, que yo creo que es uno de los secretos de la prosperidad, por ejemplo, de Francia o de Alemania. Eso está en la Constitución. Y a lo mejor no puede dar a todo el mundo, también a lo privado y tal. Eso no me preocupa tanto como que lo que den es una educación sectaria, ideologizada, bueno, y en España 17. ¿no? Nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, pero no sin antes contar que Redinger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redinger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redinger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés, aunque también te lo envían cómodamente a tu casa llamando al teléfono 692 35 35 35. Así que no pierdas más pelo y llama ya. Pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña 1:45 y tenemos que hablar de Marruecos porque hemos conocido cómo Moncloa está ocultando la agenda privada que mantuvo Pedro Sánchez en Rabat, alegando supuestas razones de seguridad. Todo ello al mismo tiempo que se publican también los documentos secretos de Qatargate y cómo Marruecos habría colocado a un eurodiputado justamente en la misma comisión que investigaba el pinchazo telefónico a Pedro Sánchez. María Vallejo, cuéntanos. Así es, Alba. Las relaciones entre España y Marruecos siempre han estado en el punto de mira, sobre todo desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno. Las sospechas crecieron con el caso Pegasus, el espionaje mediante el teléfono a varios miembros del Ejecutivo. Ahora conocemos que el país marroquí colocó a un eurodiputado vinculado al servicio secreto en la comisión del Parlamento Europeo que investigaba este caso de espionaje. Los intereses de Rabat por controlar este caso serían condicionar las investigaciones sobre el espionaje a varios líderes políticos europeos y condicionar directamente al Ejecutivo español. Pero esto no es todo, porque la relación entre ambos países ha provocado una aluvión de peticiones en el portal de transparencia para conocer los motivos de los viajes de Pedro Sánchez al país vecino. Unos motivos que el gobierno se niega a dar por razones de seguridad. Tampoco quieren desvelar los lugares donde se alojó la comitiva española. Una falta de transparencia, Alba, que sigue levantando sospechas. Gracias, María Margallo. Bueno, es que yo creo que si estamos otra vez en el método del caso harvardiano, lo que ha hecho este gobierno en el Magreb es un cúmulo de despropósitos que explica el desgobierno que vivimos. Es decir, este gobierno ha logrado algo que no había logrado ningún secretario de Exteriores de Felipe V, que es enfadarse al mismo tiempo con el Polisario, con Argelia y con Marruecos. Eso no había ocurrido en la historia. Después del volantazo que se da en el tema de Marruecos, con la famosa carta que todavía el gobierno no ha explicado por qué se da un cambio tan importante de este tipo y que ni siquiera es satisfactorio para Marruecos, porque hubo un portavoz, que fue el portavoz del PNV, que dijo: cuando vaya usted a Rabat, explique usted que la postura del gobierno sobre el Sáhara la comparten 120 diputados, que son los suyos, de los 350, no el resto, lo cual no es brillante para Marruecos. Pero ahora nos hemos encontrado
La reivindicación de Ceuta y Melilla permanece. Primero fue la declaración del presidente del Senado, segundo una nota de Rabat a Naciones Unidas porque en una comisión se hablaba de Ceuta y Melilla como ciudades españolas. Siguen sin abrirse las aduanas de Ceuta y Melilla, todavía no sabemos qué es lo que se ha conseguido. Probablemente por eso no se pueda explicar que en una negociación cedes todo a cambio de nada, bueno, es lo que han hecho en Gibraltar también, pero vamos, eso no es brillante de explicar desde una tribuna del Congreso. ¿Qué hay detrás? No lo sé. En la investigación que se abrió en el Parlamento Europeo, Qatargate, también se hablaba de Marruecos Gate, también se habla de que Marruecos, a través de terceros países, ha tenido acceso a Pegasus para examinar o espiar conversaciones de este tipo. Yo, de verdad, creo que lo que a Pedro Sánchez le aterró fue la televisión. Después de que vio televisión, el ver en 12.000 personas entrando en Ceuta y 1.000 personas en el Gurugú dispuestos a saltar en Melilla, pensó que si eso le ocurría era una catástrofe y cedió a cambio de nada. A cambio de nada, ni siquiera de la cortesía del rey de recibirle cuando estuvo en Rabat, con una economía de la verdad por parte del ministro de Exteriores, que dijo es que no se le recibe nunca, no es verdad. Yo estuve en 2013 con el presidente Rajoy y fuimos recibidos por el rey. ¿Cómo lo O sea, ves? ni siquiera en Fracaso. eso. A ver, quiero decir, el tema parte de Sánchez y Marruecos y la falta de transparencia, pero yo creo que eso es una anécdota. O sea, me parece a mí que, una anécdota, no anecdótica, no pequeñita, pero que la relación de Sánchez con la democracia es pura coincidencia. Y ese señor nace de unas urnas detrás de una cortina haciendo trampas, por ejemplo. Después sabemos que ese señor lo que ha hecho es meter la política en todas las instituciones que tendrían que ser independientes, con lo cual se exalta la independencia de los poderes, que es capaz de nombrar a una ministra fiscal general del Estado, bueno, que es capaz de gobernar con decretos y no con otra cosa. O sea, es pura coincidencia. Entonces, la transparencia es pura coincidencia también. No se podía saber sus viajes porque no sé qué, no se pueden saber sus contenidos porque no sé qué, no se puede saber su agenda porque no sé qué. Bueno, tenemos un señor que es lo más parecido a un dictador de oferta o de barrio. Pues nada, aguantar. Dentro de meses se puede resolver eso. No se puede decir mucho más de lo que habéis dicho ya, pero Marruecos, hay que recordar, cuando habléis de Marruecos, hablemos de Marruecos, que es un aliado privilegiado de los Estados Unidos de América y de Israel. Entonces, ya sabiendo eso... De Israel ahora, ¿no? Sí, bueno, tradicionalmente, tradicionalmente los judíos han estado en la camarilla de asesoría del rey de Marruecos, siempre han estado los sefarditas, además. Entonces, bueno, si sabemos eso, ya está. Todo lo que pasa alrededor de eso, le puedes encontrar un sentido. Pero Marruecos es el aliado privilegiado y principal de Estados Unidos. Pero Julio, eso lo ha sido siempre, entre otras cosas, siempre. Víctor. Sí. Yo creo que Luego te diré. La pregunta, que lo has puesto muy bien y ha hilado muy fino, es cuál es la contrapartida para España, para los intereses de España. Es decir, oye, ¿por qué hemos cedido en todo? ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Oye, pues fíjate, no había pensado yo, no se me había ocurrido que fuese el asalto a la verja o las fronteras de España. Yo pienso, haciendo la pinza, ya que has metido a Estados Unidos, y que es, oye, con las 2 fragatas nuevas que hemos aceptado en Rota, ¿a cambio de qué? Con el poder traer inmigrantes ilegales que hayan saltado la frontera de Estados Unidos a España, que anunció Sánchez, ¿a cambio de qué? Y yo la única respuesta que digo es todo el despropósito de Marruecos, que hubo una llamada de atención al gobierno donde quedó en solitario el Partido Socialista, porque el resto de la Cámara, si recuerdo bien, unánimemente votó en contra de la ruptura de la posición del Estado español en su relación con el Sáhara, que creo que es un mensaje claro y que está muy bien recordarlo. Pues yo lo único que pienso es en la agenda personal del presidente del gobierno, Sánchez, que será la OTAN o sea lo que sea, porque es que no ha habido nada, o sea, que nosotros, España lo ha perdido todo, lo ha cedido todo y ha accedido a todo a cambio de nada que sepamos nosotros. Esteban Urriztieta, que ha publicado una fantástica entrevista desde mi punto de vista con Eva Kailis, con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega, que fue detenida con un delito, cuando estaba sacando unas bolsas de dinero, me parece que eran 150.000 euros y su padre otros 600.000,
hablaba fundamentalmente del lobby marroquí, es decir, de que Marruecos estaba interfiriendo en las decisiones que se estaban tomando en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, pues a base de dinero y haciendo además pinta con Qatar. Bueno, pues por lo menos que sepamos quiénes son los que cobran. A mí me gustaría saber quiénes son los que cobran y si se han modificado determinadas resoluciones o determinadas políticas en Europa respecto a Marruecos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha impulsado? ¿Quién ha cobrado? ¿Cuánto ha costado? Claro, ¿cuánto ha costado? Porque además los agricultores de Almería, de Huelva y de alguna otra región de España estarían muy felices de saber cuánto está pagando Marruecos para que cambien ciertas políticas en Bruselas respecto a ellos. Para que nos venga su fruta estropeada y tengamos que comprarla, ¿no? Bueno, yo te digo uno ahora y otro off the record de los que cobran, que son sin duda también muy conocidos por el señor Margallo. Uno de los que cobra de hace mucho tiempo es Panzeri, que ahora mismo no lo es, pero que durante mi mandato era precisamente el presidente de la Asociación de Amistad con Marruecos, un grupo al que yo también pertenecía. Panzeri es el que está reclamado por la justicia belga. Exactamente, el pero italiano. es el que lleva mucho tiempo. Y entre nosotros, como de otras personas, todo el mundo lo sabía, ¿eh? O sea que no... Lo que pasa es que, claro, esta ha sido tan borrica, con perdón, que le han pillado con las manos en la masa, que ya es difícil, porque es muy difícil demostrar que una persona tiene una línea política general de ayuda a... Cobrada. Claro, ayuda por pagada. ejemplo, yo ayudé mucho, y el ministro de Agricultura actual no me desmentiría, para que se firmara el acuerdo comercial con Marruecos, ¿no? Que planteaba el problema del Sáhara, lo que se cultiva, en fin, etcétera. Pero ayudé, por supuesto, dentro de la ley y tal, y nadie, porque estaba ayudando a España. De hecho, aunque a Marruecos le venía muy bien también que fuéramos en esa dirección, pero no a cambio de nada, sino a cambio de mi deber como... Pero hay otras personas que sí, lo del Qatar es una broma al lado de la influencia de Marruecos, porque Marruecos, primero, tiene más intereses, es el vecino de Europa y además lo hace muy bien. Lo hace muy bien y, oye, defiende sus intereses. Tiene gente muy bien instruida, muy bien inoculada y tal. Ahora, yo creo que es yo sé que se rumorea mucho sobre un proceso de intenciones, que sí es su vida personal, etc. Yo creo que es un caso de incompetencia radical en asuntos exteriores, donde se ha visto paulatinamente cogido por las peores torpezas. No empieza solo, en mi opinión, con lo de la carta, sino que empieza con la acogida aquí, que bien podía no haber sido del dirigente del Frente Polisario, clandestina, no sé qué, cuando bastaba con hacerle decirle, mire, yo se lo pago, pero vaya usted a Suiza. O sea, que no hace falta provocar, ¿no? Entonces, eso ya fue una metedura de pata, como la limpio mal, etcétera, etcétera, y cada vez peor. Y después, hombre, decir, evidentemente, como dice muy bien el señor Margallo, Marruecos es un socio preferente, sobre todo de cara a la hija y tal. Oye, qué bonito, porque mira, así podemos aprovechar para pedirles que cambien el 489 del Código Penal en Marruecos, que castiga con penas de entre 6 meses y 4 años a aquellos que practican la homosexualidad. Yo creo que tú lo que más bien querrías es que cambiáramos el código de aquí para que la castigáramos. No, pero no crees... No te equivoques. No, hombre, no, lo digo de broma, por favor. Sí, pero me gustaría mucho que Bruselas, que tan Claro. O sea, que se pone tan... Y no digamos acá chula con algún país de la Unión. Eso. Chulapondio con Hungría, con Polonia, con tal, que les dijera a esos socios preferentes marroquíes, hombre, que no castiguen con penas de prisión No, pero la homosexualidad. estaba hablando de Estados Unidos, ¿eh? Pero sí, simplemente para recordar por decir un poco el cúmulo de contradicciones en la que nos movemos, bueno, por lo menos en Bruselas constantemente. Tenéis un minuto. Menos. No, solo era la idea final. Es así, o sea, Estados Unidos, en su geoestrategia, tiene ahí un aliado, sobre todo de cara a África, etcétera, lo cual no quiere decir que no seamos aliados de Estados Unidos. O sea, también nos tiene a nosotros y para eso tenemos aquí las bases. Y de aquí nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de más asuntos y también con Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. No me han querido contestar, y lamento, yo sí porque no voy quiero a estar... hablar un poco de Marruecos. Sí,
una cosa. Es decir, ¿qué razón hay, Enrique? Por favor, yo ya no estaré. Sois todos unos rebeldes. Me tengo que ir a publicidad. ¿Qué razón hay para que tú tengas derecho a llevar a tu hijo a un colegio público maravilloso y yo no tenga el mismo derecho para llevarlo al que yo quiera? No, si tú tienes derecho. ¿Y por qué no me lo paga el tienes Estado derecho, igual que a ti? No, ¿Por a qué? eso no tienes derecho. No tengo derecho. Porque los recursos son escasos. Nunca se Y lo primero que tiene que cuidar el Estado ¿Pero qué huevos, macho? O sea, que los recursos son escasos y por eso tú tienes derecho y yo no. Claro. Pues, ¿en virtud de Porque qué? la Constitución dice que el Estado debe procurar una educación pública de calidad. Hombre, si lo dice la Constitución, bendito sea Dios. O sea, estás reconociendo la desigualdad profunda y absoluta. O sea, tú buscas la paz y la libertad en la convivencia conmigo, imponiéndome tu criterio. No. Pero si el dinero lo pongo yo también, de los impuestos, igual que tú, ¿por qué a ti te va a pagar el colegio público y a mí no me va a pagar el colegio concertado? Que es un tercio más barato. ¿Pero por qué? Porque tú lo digas. No, claro. Vale. Quiero decir, oye, claro. Ya está. Claro. Oye, no hay más, no hay que decir más. ¿Sabes Ya por se qué lo sabe, digo? ya se sabe que hay porque no tengo personas dinero. que aplican un criterio totalitario en la convivencia. ¿Sabéis cómo acaba eso? Acabamos a guantazos. Porque no vamos a aguantar que nos impongáis vuestra forma de concebir el mundo. Que no, hombre, que no. Es que la educación no está para que la imponer educación, la ¿sabéis forma dónde la habéis bueno, llevado sí, los que creéis así? Al informe PISA, míratelo. Sí. Los que creéis así, nos habéis llevado a los peores coeficientes de comprensión lectora, de todo. ¿Sabes por qué? Eso es un Porque no sofisma. tenemos En una Francia educación Y de existe aquí ese me modelo. tengo que ir a una pausa de publicidad. No hay correlación. En Francia No, la no hay educación correlación. pública A ver, y por el favor, informe me tengo que PISA ir a una pausa de también. publicidad. Sacar una cosa y sí, otra estamos. no es verdad. Sí, que... Dando caña a un punto de la tarde, todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar, muy pendientes de la Fiscalía General del Estado, también de todo lo que se está cociendo en esta pre-campaña electoral, sobre todo por los golpes que se están dando entre la izquierda, que si podemos consumar, que si podemos insumar, que Irene Montero no quiere. Bueno, pues parece que ahora Yolanda Díaz ha dicho que Irene Montero ni en una lista ni en otra, que no la quiere directamente sumar. Así que veremos qué es lo que ¿Eso ha pasa. dicho literalmente? Eso ha dicho. Ahora se lo comentamos. Antes de todo ello, Ana Guyús, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. No sé si les sonará el nombre de David Charles Grass. Ha sido uno de los informantes que ha filtrado información sobre que el Pentágono podría tener naves alienígenas en su poder. Pero antes de entrar en detalles sobre esta noticia, vamos a ver exactamente quién es David Charles. Tiene 36 años y todos estos cargos están a sus espaldas. Es un exoficial del combate condecorado en Afganistán, veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento. También fue representante de la Oficina de Reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificativos desde el año 2019 a 2021 y desde finales del 21 hasta julio del año 2022 fue el codirector de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para el análisis de los fenómenos aéreos no identificados y también fue el representante en su grupo de trabajo. Ha hecho estas filtraciones a uno de los medios, además especializado en defensa, que es The Brief, y ha hecho primero lo siguiente, ha indicado, en un primer lugar asegura que efectivamente el gobierno de Estados Unidos tendría naves totalmente y además también partes de las mismas intactas, no humanas, es decir, exóticas como lo han denominado, y que a su vez lo habría estado ocultando durante años al gobierno estadounidense, sobre todo al Congreso, y esto sería algo totalmente ilegal. No ha sido el único. Otro oficial, Jonathan Gray, además es un oficial que está en activo dentro del NASIC, que es el Centro Nacional de Inteligencia Aérea Espacial, ha dicho exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Se basan sobre todo Grass en las siguientes, sobre todo matices, en 3 matices en concreto, por lo que dicen que estos objetos vendrían de otras galaxias, serían alienígenas. Primero, está basado en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia que han hecho sobre los materiales del vehículo. También la posesión que tienen de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas. Esta información, que obviamente ni han confirmado desde el gobierno estadounidense, porque hemos estado pendientes de si hacían algún tipo de declaración, claro, podría suponernos un antes y un después. Hay muchas teorías. Hay otro, por ejemplo, astrofísico de Harvard, A.B. Loeb, que dice que solamente teniendo esta información sin tener ninguna prueba son solo rumores. Luego también hay diferentes preguntas. Podría ser incluso de otro país que a lo mejor tiene inteligencia o ha desarrollado otro tipo de inteligencia que el gobierno estadounidense no conoce. Es decir, hay muchos
pues, incógnitas, pero que es verdad que durante los últimos meses se le está dando mucha bomba, no sé qué pensáis. Ese es el famoso Área 51, ¿no? Sí. De Estados Unidos, que mira que se ha hablado, pues nada, está muy bien. Si alguien lo sabe, que me avise, pero Yo no me dejan entrar, no. Yo me acuerdo de Cavafis, que Cavafis decía, después de todo los bárbaros son la solución. Dice, pues nada, a ver si vienen los alienígenas y arreglan este caos donde estamos metidos. En contraste, por ejemplo, con esta historia, sí que el descubrimiento que se hizo por el proyecto Galileo, que eran esos sonidos, que eso sí que se ha publicado, dicen que claro, que estaríamos, primero, que cuando hay investigaciones se publican y que porque en este caso, ¿no?, que es una información que además debería conocerla todo el mundo y que a nivel internacional nos afecta a todos, no solo a Estados Unidos, y que esto también podría cambiar un poco ese ámbito internacional. No sé, yo os veo por aquí muy callados, no sé si tenéis... No, Estamos ya. Yo del Área 51 hay reportajes. Me deja, no tengo nada. Que del Área 51, mira que hay reportajes, estudios, análisis. Pero es que últimamente, pero todos son... tú ves los últimos meses y las últimas semanas y son que si desde Marte, además también los titulares también son muy llamativos, desde Marte hemos escuchado sonido. Bueno, pues lo que hicieron fue un grupo de especialistas que se posicionaron en Marte y pusieron determinadas máquinas para establecer si tenían algún movimiento sísmico y han reportado como el mayor movimiento sísmico, incluso más que la Tierra, que se ha dado en Marte, ¿no?, que es mucho más grueso incluso Sí, la pero capa. no estiman con los titulares porque dicen, llega un sonido extraño de Marte. No. Y no. Y no es así. Pero bueno, en fin. Sí que es verdad que bueno. Ana, ¿qué otra Pero noticia nos traes entre por un ahí? sonido de un terremoto en Marte y una nave espacial Sí, escondida hay debajo del suelo de Estados claro. Unidos, ahí, en fin, como entre Sánchez y la democracia. O sea, Bueno, veremos a ver si salen más. Ana, vámonos hasta opciones. Japón. Nos tenemos que ir a Japón porque no sé si han conocido o han escuchado la última moda, y es que son clases para volver a aprender a sonreír, porque los japoneses, después de tanto tiempo habiendo usado la mascarilla, pues dicen que se les ha olvidado. Hace ya más de 3 años que saltó la pandemia del coronavirus, pero en Japón hasta ahora sí que seguían utilizando la mascarilla. Lo que ocurre es que hace poco ya lo volvieron a catalogar esta enfermedad como una común y entonces han quitado esta restricción. Lo que han hecho, el nuevo objetivo de la sociedad nipona, es volver a sonreír. Y lo hacen a través de especialistas como, por ejemplo, Keiko Kawano. Keiko, además, es instructora, empezó primero en centros de residencia, luego en oficinas y ahora ha creado su propia empresa. Y lo que hace principalmente es volver a fortalecer los músculos cigomáticos, que son los de las mejillas. Lo hace a través de sesiones que duran 1 hora, que pueden ser virtuales, telemáticas incluso, o también presenciales, y además es imprescindible el uso del espejo para que puedan ver los clientes la evolución y el desarrollo de su técnica. Cuentan con un certificado que te dan al final del curso y estas sesiones pueden ser individuales o colectivas. ¿Sabéis el precio? Unos $55 la hora, lo que implica como unos más de 50 euros. Pero es que se ha vuelto, o sea, esta tendencia ha explotado en Japón durante las últimas semanas. Ha aumentado la demanda porque antes de esto, es que la sociedad japonesa la verdad es que antes de esto tenían otro que era entrenamientos para que como te cubrías la boca con la mascarilla, pudieras mover los ojos para poderle expresar a la otra persona que te estaba mirando que de alguna forma estabas o más disgustado, o más alegre o más enfadado. Y ahora hacen lo contrario, como no han ejercitado estos músculos, estos entrenamientos de sonrisa. Son cursos para ser humanos, ¿no? y cobrados, pues me parece muy bien. Mucho mejor eso que los cursos de Irene Montero, pam, pim, pum, de otras porquerías, ¿no? No, y estos te los pagas tú. Por eso, bueno, no, exacto, si nosotros los pagamos, tú al otro, vale. Yo tengo que decir que en Japón se utilizaba la mascarilla voluntariamente bastante antes de la pandemia. Sí, pero solamente cuando estabas enfermo, en determinada... Ahora... Una gripe. La gente por la calle por culpa de la contaminación. También. Sí, pero no para los comercios. Y después que lo que esto demuestra es que la picaresca no es solo española, también existe picaresca en Japón y hay gente que vive del cuento chino, porque te voy a cobrar 55 euros para enseñarte a sonreír. Bueno, que venga aquí y lo intente. Básicamente, sobre todo, ha sido por el comercio. Al volver a ponerse de cara al público sin la mascarilla, ahí han dicho, no, pues esta gente tiene que sonreír porque si no, no vas a vender nada. Es que es verdad que sonriendo... Tienen que sonreír, pero que te tienen que enseñar a sonreír. No, hombre, claro, ellos han visto un negocio. Lo alucinante es que hombre, hay demanda. Hay clientes que lo están demandando y que se han apuntado como locos a poder coger estas clases. Pero sí que es verdad que yo he estado viendo un poco las propuestas
propiedades de la sonrisa, porque a veces pues, se nos olvidan. Entonces, he hecho una recopilación. Por ejemplo, aparte de reducir los niveles de dolor y estrés, porque genera, al de reír, si sonríes ¿Pero de la verdad... sonrisa o la risa? La, que no es lo la mismo. sonrisa, la risa de verdad. Tienes que sonreír risa. con intención. Genera endorfinas, serotonina y otros analgésicos que lo que hace es reducir ese dolor. También incluso he leído que puede aumentar la edad de una persona que es más sonriente y está, por norma general, más feliz, entre 4 y 7 años que una persona que es más seria. Eso me ha parecido alucinante, o sea, puede alargar tu vida en esa media. Nos estás recomendando que hagamos el Que curso, sonriáis. por muchos que sean, 60 euros la hora, que vale la pena. ¿Cuál es tu comisión? No, Ninguna. Yo lo hago gratis, para que la gente se ría y no tengan que pagarle a Porque tú este Keiko. curso lo has hecho, ¿eh? Yo sí, desde Pues ya pequeña. está, a sonreír todos. Ana Agullo, gracias por estas crónicas de Manicomio. Cambiamos ahora de asunto. Atención, muy pendientes hoy de la Junta Electoral, que puede decidir en el día de hoy, a lo largo de las próximas horas, si finalmente exige el DNI a la hora de depositar el voto por correo en cualquiera de las oficinas. Publica hoy OK Diario, atención, cómo el Gobierno rechazó en varias ocasiones varios avisos en el propio Congreso de los Diputados para evitar fraudes en el voto por correo. Como hemos visto en los últimos días, hay mucha polémica después de que en la campaña electoral de cara a las municipales y autonómicas del 28 de mayo se pusiera de manifiesto cómo en algunos puntos de España, como por ejemplo en Melilla, se comprase el voto, y con la sospecha también casi ya confirmada de que un partido político, que sería Coalición por Melilla, con claros intereses pro-marroquí, estuviera comprando esos votos. Pues bien, esto es lo que publica OK Diario y estamos muy pendientes de esa decisión de la Junta Electoral. Además, en el diario El Español llevan hoy como el desdén de Yolanda y el revés a Irene Montero del Supremo desarman a Podemos al filo de cerrar la coalición. Además de esto, hemos conocido en las últimas horas, hace apenas unos minutos, publica El Confidencial cómo Yolanda Díaz veta directamente la presencia de Irene Montero en esas listas. Da de plazo la formación de Sumar como el día de hoy, con la exigencia de que los morados prescindan de la que sería hasta ahora su cara más visible, y le traslada ese mensaje de que Podemos es el partido secundario, que aquí lo único que importa es Sumar. Además, ha dimitido la líder de Podemos en Aragón tras el batacazo en las urnas y le está pidiendo a Belarra altura de miras. Además, en los últimos días hemos visto cómo las diferentes confluencias que van a concurrir con Sumar en las próximas urnas del 23 de julio ya están saliendo públicamente a hacer un poco más de presión a los morados. Incluso hasta el propio Pedro Sánchez ha pedido que Sumar vaya con Podemos a esas urnas. Esta mañana ha sido Mónica García que dice que Yolanda Díaz es la persona importante y que es ella quien tiene que encajar las piezas del puzzle. A ver, a mí el referente obviamente es Yolanda Díaz. Ella tiene también que configurar una lista en la que sea capaz de encajar, ¿no?, todas las piezas del puzzle. Y obviamente en Madrid hay una fuerza política que ha crecido en votos, ha crecido en porcentaje, ha crecido en escaños, que es Más Madrid, y que además tiene desde hace mucho tiempo muy buena sintonía con Yolanda Díaz en la manera de hacer política, en la manera de negociar también y en la manera de considerar para qué estamos aquí haciendo estas listas o este acuerdo, ¿no? Y es para ponernos a trabajar cuanto antes en el modelo de país que queremos presentar ante la sociedad. Bueno, pues estamos muy pendientes. A lo largo del día de hoy les iremos contando esas novedades. Vuelve a nuestra mesa Julio Erizo. Sí, he vuelto y os vais a reír, pero es que me he calentado. No te he contestado, ¿eh? No he abusado de tu No, sí has contestado. Has dicho, y yo soy el que no he podido contestarte, porque has dicho, sí, porque la razón por la que yo impongo mi criterio de que los colegios tengan que ser públicos es que los recursos son escasos, has dicho. ¿Cierto o no? Yo no he dicho que los colegios tienen que ser públicos. Yo he dicho que la Constitución obliga al Estado a dar una educación pública universal de calidad. A partir de ese momento, tiene que prioritariamente dedicar parte de los recursos, los impuestos, etcétera, a crear eso. Ha hecho todo lo contrario, por supuesto, ¿verdad? Ahora, que después haya dinero también para concertadas, sobre todo por razones prácticas, porque es que lo necesita, porque no llega, no tenemos tampoco recursos suficientes ahora mismo para suplir lo que está dando la concertada. Yo no estoy diciendo que no se le dé a la concertada. No, tenemos recursos de sobra, lo que pasa es que los usamos muy mal.
Los usamos en pagar los abortos. Cuando usted se ha quedado embarazada porque ha querido eso ya el aborto se lo pago yo. Eso ya es una ideología política. Además te voy a comprar armas. Voy a comprar armas este año. Voy a comprar más carros de combate. Menos y además mal. voy a dedicar Menos más gastos. mal. Sí, no. Ahora, si la izquierda ahora está por incrementar los gastos de defensa. Yo no había conocido una izquierda así en la vida. Trae más Habla con los militares, que no creo que sean todos de izquierda. A ver, Enrique. Si no nos ponemos de acuerdo en lo básico, no vamos a poder convivir. Que vamos a ver, a ti te puede preocupar la OTAN, como a Margallo. A mí me preocupan mis nietos. Claro. Que no quiero que me los indoctrinen. Que quiero llevarles al colegio que quieren, que además me cueste lo mismo que al de enfrente, a ti y a ti. Que no es tan difícil. ¿Pero por qué te los van a adoctrinar en la pública? ¿Pero cómo? Porque los están adoctrinando, hijo. Ah, bien. Sí, los pero están lo que adoctrinando. Tienes, por pero lo tanto, no solamente eso. Oye, además de eso, es que aunque no los adoctrinaran, es que yo quiero llevarlos donde me dé la gana, ¿lo entiendes? Donde yo quiera. Y que los mismos impuestos que sirven para pagar lo de tus hijos sirvan para pagar los de los míos. No, señor. Si tú quieres llevarlo a donde te dé la gana, ese es el problema, lo Enrique. pagas tú. Ese es el problema. ¿Pero cómo que pago yo? Pero claro que pago yo, pago lo de los tuyos y no quiero pagarlo. Por supuesto que pagas lo de los míos. Claro, ¿y por qué tengo que pagar yo lo de los tuyos y tú no lo de los míos? Pagar lo de... ¿Por qué? Porque la estructura, el pilar fundamental es una educación pública universal de calidad. ¿Pero qué me estás contando, hombre? El pilar fundamental sobre el que edificamos convivir en paz es la libertad. Y que tú respetes la mía y yo respete la tuya, querido amigo. Pues no es el pilar fundamental que sea pública, no. El pilar fundamental, en todo caso, de un estado de bienestar será que sea de calidad y gratuita. Y luego que la dé, el que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, igual que la sanidad. O sea, ¿pero qué me estáis contando, hombre? En este debate vamos a ampliar el debate al resto de la mesa. Víctor, luego Margallo. Solo cito a un sacerdote. Julio, que ha dicho que se iba y ha vuelto y nos tiene que... Porque no voy a dejar a los Yo quiero decir dos cosas y quiero hablar en el siguiente sentido. Primero, una frase de un sacerdote. De lo menos importante a lo más importante. Fíjate, cuando habláis de público, hay colegios de propiedad estatal o autonómica y hay colegios de propiedad privada, pero todos son públicos porque todo el mundo puede ir a cualquiera. Hay unos que los pagamos todos los españoles y hay otros que los pagan solo los que mandan sus hijos ahí, ¿vale? O parcialmente. Esa es la privada. Esas son los que son de privada. Bien, a lo que voy. En primer lugar, yo creo que lo más importante, y está demostrado, es que, si recuerdo bien, el colegio de propiedad estatal o autonómica cuesta 6.200, 6.300 euros, si tengo más o menos las cifras correctas. El colegio concertado cuesta 4.000 euros o 3.700, dependiendo de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Se hablaba de un tercio. Un tercio. Y eso sin tener en cuenta la amortización del inmueble donde está el colegio de propiedad estatal o administrativa. Es decir, y además... Gasto corriente. Y además hay más demanda, muchísima más demanda por los colegios concertados que por los colegios de propiedad estatal o administrativa. En algunos sitios hay hasta demanda de 11 por una plaza disponible. Es decir, los españoles prefieren mandar sus hijos a aquellos que son concertados que a aquellos que son de administración. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante, yo creo, que viene del derecho natural, de la autoridad que tenemos los padres sobre nuestros hijos. Y nosotros mandaremos a nuestros hijos donde queramos. Que dependiendo de mi renta disponible pueda mandar a mi hijo a un sitio o no, pues yo creo que eso es una injusticia. Yo creo que la justicia es que el Estado me dé a mí los fondos para que pueda dar la educación que yo quiera y mandar a mi hijo al lugar que yo quiera, para que tenga las mismas igualdades mi hijo que el hijo del hombre más rico en cuanto a la elección del centro de formación. Porque probablemente si diésemos el cheque escolar, que es lo que lleva pidiendo Vox desde su principio, podríamos tener chavales estudiando en colegios que sus padres a día de hoy no se pueden permitir. Y eso es el ascensor social mejor que existe y más justo, y es tener el acceso a la misma educación, a la educación que prefieran tus padres. Y yo creo que eso es una decisión, sin lugar a duda, de los padres, de la libertad de los padres, que el Estado tiene que proveer para que eso se pueda conseguir. Y desafortunadamente, los datos son ahí, la gente prefiere la educación concertada, porque da la casualidad, y no creo que todos los padres sean unos idiotas, que es que salen o les da más confianza la educación concertada que la educación de propiedad estatal o en centros de propiedad estatal o autonómico. Margallo.
Vamos a ver, la educación, la sanidad y la dependencia son los pilares básicos del estado de bienestar, que es la seña de identidad del modelo europeo respecto al modelo anglosajón y el modelo americano. Segundo, el Estado tiene que garantizar una educación universal, gratuita y de calidad. Quien imparta la enseñanza es indiferente, puede ser pública o puede ser concertada. Y dentro de las concertadas tú tienes que garantizar que las distintas cosmovisiones que conviven en nuestro país tengan la posibilidad de ser transmitidas, con una excepción. Todas aquellas enseñanzas que rocen con los llamados valores republicanos, los valores constitucionales, están permitidas. No es posible una educación que enseñe, por ejemplo, la ablación del clítoris o la violencia contra la mujer o el racismo, etc. Eso es el tema. Efectivamente, la familia, el principio de subsidiariedad, que es un principio democristiano puro, es que las personas hagan todo lo que puedan. Cuando ya no, tienen los grupos el primero la familia, pero el Estado tiene un deber esencial en materia de educación, porque eso efectivamente es la garantía del principio de igualdad, que es el principio republicano básico, que republicano no de forma republicana, sino republicano con la libertad. Ahora, insisto, quien contravenga los valores constitucionales no solo no puede recibir fondos, es que no puede abrir centros escolares. Francas y luego pero yo estoy muy por la concertada, ¿eh? Voy a abundar bastante en lo que dices. Yo soy de los jesuitas y estoy bastante contento. Solamente en un sentido, porque creo que la explicación de fondo, o sea, el tema de fondo de la libertad lo ha explicado Julio y no voy a decir nada para no estropearlo, ¿eh? Pero es que me parece que en el artículo 27 de la Constitución, además, diríamos, es tan constitucional que haya derecho a la educación, claro, y que la educación pueda ser pública y que el gobierno o el Estado la tenga que subvencionar, como que pueda ser privada la tenga que subvencionar. Es tan constitucional una cosa como la otra. Lo que es constitucional es que los padres tienen el derecho a decidir la educación de sus hijos y, por tanto, ser financiado esto. A partir de ahí la Constitución se ha cumplido a medias, porque evidentemente no se ha acabado de financiar. Pero vamos, podríamos estar horas discutiendo, porque cuando en los centros concertados se pagaba solo una parte, que se sabe que no es todo, tampoco se financia. Lo que también es verdad es lo del tercio, eso está estudiado desde hace mucho tiempo, y la educación concertada cuesta un tercio. De lo mismo que la sanidad privada cuesta para la misma operación mucho menos que la sanidad pública. Entonces, es bastante absurdo. Y es un problema de libertad. El problema es que les hemos dejado llegar, nos han llevado hasta la pared. Sí. Es que estamos ya en la pared. Bueno, y se han pasado un poquito. Claro, se han pasado mucho pensando que los demás, oye, no, lo público, lo estatal, lo tal. Oye, que como Víctor lo acaba de decir, público es todo. Es social. Hay la diferencia entre lo social y lo estatal en todo caso. Pero público y privado, ¿pero qué me está usted contando? O sea que la gente que paga los impuestos no tiene derecho a generar sus propias iniciativas para educar a sus hijos. Hay colegios de titularidad pública y de titularidad privada. El origen es distinto, es que todavía lo que peor, es que tengan que estar financiados todos en igualdad de condiciones, pero que son públicos y privados. Evidentemente. Pero es que el principio, la ley el origen en la educación en España hasta no hace mucho, fundamentalmente no tenía un origen público. Pero vamos a ver, de lo que llamáis público aquí, sino que tenía un origen privado y además un privado religioso católico, curiosamente. Es tan inaceptable lo que dice Enrique como que yo prohíba los colegios públicos. Exactamente igual. Es como si yo salgo mañana y digo no. O sea, como los padres tienen derecho a educar a sus hijos, prohibidos los colegios públicos. Bueno, pues ellos nos han llevado a la prohibición en la práctica, porque no pueden hacer una prohibición legal, no la pueden hacer. ¿Qué hacen? No pagarte, no financiarte, y van cerrando uno tras otro. ¿Y por qué? Pues porque no quieren que la gente decida libremente qué educación se les da a sus hijos. Claro, no lo quieren, coño. Y porque en la educación estatal, y hablo con la intervención que tengo al principio del día, está controlada por la izquierda. Pero la realidad es que sus clientes, la demanda, que son los padres de sus hijos, quieren que sus hijos no vayan a esa educación estatal. Claro. Hacen cola, lo hemos dicho, por ir a colegios concertados. Y hay una presión. Entonces, si tú obligas a esos profesores a que tienen que ganarse a sus alumnos. ¿Y cómo se ganan a sus alumnos? Teniendo la excelencia académica y cumpliendo los objetivos de educación y formación que quieren todo padre sobre sus hijos de manera natural. Y entonces pones a competir los centros estatales o autonómicos contra los centros de unidad colectiva. Eso no lo van a hacer nunca. Bueno, si llegamos al poder lo harán, porque daremos el cheque escolar y el padre decidirá. Y dar la igualdad de oportunidades. Y después cada alumno, en base a sus esfuerzos, a sus aptitudes,
ascenderá a más o ascenderá a menos a base de sus resultados académicos, pero esto hay que garantizarlo y yo creo que es un cambio importantísimo que deberíamos dar en España y que nos llevaría a la excelencia. Eso te cambia esta PISA. Calvet. Claro. Vamos a ver. Yo no estoy en contra de la concertada, y mucho menos en este país, y la concertada necesita ayuda y me parece que hasta ahora se le está dando, pero el establecer una red de educación pública de calidad supone toda una serie de inversiones, a veces no sé cómo supone, hacer colegios, aumentar los colegios, aumentar las aulas, adecentarlos, formar profesores, facilitar los medios de transporte hacia todo eso. O sea, no estoy hablando solo de las clases. Es más, yo creo que al final la educación que se da, que es lo que no sucede en España, pero sí sucede en Francia, es un currículum en los temas torales absolutamente definido y global para todos, que se puede dar en una o en otra. Lo que pasa es que en España no hay dinero para hacer esa gran red. Claro que sí. Bien. No hay y mientras pero no se claro tenga... que sí. y mientras no la se educación tenga, tiene que ser se va a dar- gratuita, le imparta un centro público o un centro privado, siempre que respete los valores constitucionales. Los recursos, con ayuda. Con los mismos recursos. Y de hecho nace así, no nos engañemos. O sea, Tú tendrás que dar ¿por qué el Estado se recursos pone... por alumno y es la familia decidirá si lo quiere emplear en un recurso en un centro de titularidad pública o privada. Insisto, siempre que respete los valores constitucionales, los recursos que tienes los aplicas para que la educación sea universal, gratuita, sea pública o privada y de calidad. Punto. Y esos no son más recursos, es mejor uso de los recursos. ¿Pero por qué se mete el Estado en el tema educativo? Para homologar, fundamentalmente para homologar conocimientos. Sí. Por eso se mete, para que no, para que tenga. Para eso tienes las pruebas nacionales. Cuando hablemos de ese señor se ha hecho el bachillerato. Yo he ido a los jesuitas y tenía cuarto, sexto y preu con una reválida ante tribunal estatal para garantizar. Por eso se mete el Estado. ¿Y por qué se mete el Estado a montar colegios? Porque la iniciativa privada no llegaba a todos los sitios. Y entonces eso es lo que llama Julio y todo el mundo racional, principio de subsidiariedad. Y eso hay que hacerlo incluso. Pero hay miles de pueblos en que tú no puedes tener dos centros porque no tienes alumnos suficientes. Hay que perder. Y en eso está justificado además que el Estado pierda dinero, porque es evidente que poner un colegio en un pueblo que hay 5 niños es suficientemente caro como para que no compense. Es deficitario. De todos modos, no os engañéis. El Estado que nos están vendiendo algunos ha hecho que en los colegios, que en los pueblos pequeñitos, el Estado diga que va a seguir su puñetera madre a dar clase, porque ha suprimido las aulas. O sea, justo lo que era su función se la ha quitado. Y en cambio se ha dedicado a construir colegios públicos al lado de los privados para joder. ¿Pero de qué parte eso? ¿Qué dice Celaá cuando presenta la ley? Que los niños no son de la familia, son del Estado. Por lo tanto, el derecho y el deber de la educación es exclusivamente del Estado. Como yo no creo que los hijos sean del Estado, todo lo demás es lo que pasaba, tú sabes lo que decía el sacristán. Las campanas no suenan por 13 razones. La primera, porque no hay campanas, sobran las otras 12. Si los niños no son del Estado, es obvio que el principio de la libertad rige. Está claro. Libertad de elección. Es que es un problema de libertad. Los niños... Enrique, con tu tesis no podemos convivir, de verdad. No podemos seguir juntos. Es decir, tú te tienes que ir a una sociedad y yo a otra. Porque tú no me vas a imponer cómo educo a mis nietos. No me lo vas a imponer. Pero si yo no te voy a imponer cómo me lo estás imponiendo porque pues ¿sabes ¿Quién? qué estás haciendo? Quitarme el dinero para que los pueda educar. Mientras te lo quedas tú para los tuyos. Y no lo voy a aceptar. Pero ¿por qué tu educación es distinta? No sé si es distinta o no, es la que yo quiero. ¿Y cuál es la que tú quieres? Pues una que tenga unos referentes morales, por ejemplo, dentro del cristianismo. Quiero que sea diferenciada. Prefiero que vayan los niños a un colegio y las niñas a otro. Quiero muchas cosas que tú no quieres. Ah, por lo de diferenciado. Entre otras cosas, te estoy diciendo, por ejemplo, te estoy diciendo que en Cataluña, por ejemplo, quiero llevarlos a un colegio que les enseñen en español con lengua vehicular o como lengua vehicular y no puedo. Bueno, eso tú lo quieres también, pero lo que no quieres es que yo los lleve a un colegio donde les enseñen a santiguarse por la mañana, donde recen antes de empezar la clase, donde les empapen de unos valores morales que son los que yo creo. Tú eso no lo quieres. ¿No lo quieres? No, yo sí lo quiero. Y me lo tienen que pagar igual que a ti. No.
No, porque tú lo digas. Solo que pueda, porque tú lo digas. Salvo que sea infinitamente rico, cosa que no son. Infinitamente ricos Claro, son los que están dedicando el dinero de todos a pagar abortos, a pagar carros de combate, a pagar LGTBs, a pagar el orgullo gay este mes en Madrid, a pagar... No mezclemos cosas. La defensa nacional es deber prioritario del Estado. Tan deber prioritario como la libertad individual. No mezcles educación con defensa. Nosotros tenemos unos... Lo que mezclo son los recursos que tenemos, que si son limitados, tendremos que decidir nosotros a qué nos dedicamos. Pero si es más barata la educación, si es más barata la educación concertada que la pública, que no es un problema... Pero espera, si es más, o sea, si vamos al argumento económico, si es un tercio más barato, quiere decir que con suprimir, que no defiendo eso, con suprimir un instituto que tenga 1000 plazas, podríamos montar tres colegios privados de 1000 plazas. O sea, que el problema económico no es. Los profesores cobran más los de la pública que los de la privada, en general. Porque la privada tiene mejores resultados. Y tiene mucho mejor resultado que los de... O sea, el problema económico no es un problema de intento de modificar una sociedad. Es un problema de que cierta izquierda quiere que la educación sea suya porque así moldea a los individuos. Es tan fácil como eso. Y por eso en algunas comunidades autónomas hemos visto la persecución y el cierre de colegios concertados. En Francia es que hay franceses, Aquí hay menos. ¿Eso por qué no ocurre en Francia? Y en Japón, porque no... No podemos decir que la manera de evitar la putrefacción, la ley, yo he dicho aquí, creo, y lo repito, la primera ley, la más fundamental que tiene que derogar el próximo gobierno, si no es de Sánchez, es la ley Celaá. Lo he dicho aquí, he dicho es una arma, una bomba atómica en medio de la sociedad española. O sea, es que Enrique, en Francia, ¿sabes qué ocurre? ¿Qué? Que la gente sale pensando como tú, que yo no tengo derecho a elegir la educación de mis hijos. ¿Cómo no? Sí, ese es el problema de Francia. ¿Y hay colegios religiosos? No, perdona. Hombre, ¿cómo no va a haber colegios religiosos de Francia? ¿Quién los paga, Enrique? ¿Pero quién los paga, Enrique? Claro, es que el problema vuestro es que os pensáis que los impuestos y el dinero público es vuestro. Y no es vuestro, coño. No es mío. Claro, no es vuestro, es de todos. Y si no nos ponemos de acuerdo, al servicio del todo. La mitad de la sociedad puede decir, oye, ya está bien. Mira, ya está bien, majete. Y ahora vamos a decidir en qué se gasta de verdad. Vale. Porque hay una cantidad ¿Para eso de están abusos. las elecciones? No, hombre, no, es que son temas que ya, mira, nos estáis llevando contra la pared. Y no puedes poner a la gente contra la pared porque se pone azul. Y cuando se pone azul va a hacer lo que sea para defenderse. Nos estáis llevando al final del precipicio. O sea, que vamos a decidir cómo educamos a nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos entre manos. Lo demás es secundario. Es secundario. Lo que están haciendo los lobbies LGTBs en este país es, imperdonable. Es un crimen y nadie lo está denunciando porque no tienen huevos para denunciarlo. Y ya está bien, hombre. Ya está bien, hombre. Contando cosas a los niños que son impresentables, hombre. Animándoles a la sodomía, animándoles a comportamientos que les van a llevar a la desesperanza y a la frustración total. ¿Pero qué me estáis contando, hombre? ¿Y en los concertados no se está cumpliendo la ley? En los concertados supongo que también, por ley, te guste o no, se enseñará el respeto al colectivo LGTBI. ¿Pero qué respeto? ¿Pero de qué me hablas de respeto? Si yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo me estás hablando de respeto? Lo que tú me estás diciendo que no me puedes hablar de respeto, que yo soy el más respetuoso de todos. Que tú estás en esta casa hablando y todos los que penséis totalmente diferente a mí estáis hablando en esta casa y os respeto muchísimo. Pero respetadme a mí. Hablando, no gritando. Pero ¿cómo no gritando? ¿Cómo te voy a respetar? ¿Sabes qué pasa? Que tus derechos no son conculcados, los míos sí. Por eso me excito un poquito más que tú. Porque estás decidiendo en qué gastas nuestro dinero. Estás decidiendo que yo no decida en libertad. Pero ¿cómo no me voy a irritar? Me tengo que irritar, hombre. En libertad. Pero ¿cómo no me voy a irritar si quieren explicarle a un niño de 7 años que puede cambiarse de sexo sin la autorización de su padre? Y eso lo han puesto por ley. ¿Cómo no me voy a irritar? No me parece que haya nada más importante que eso. ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? Joder, ¿pero dónde crees que les enseñan esto? Aberrante. ¿Pero dónde crees que les enseñan esto? Enrique, por favor, de verdad. ¿Qué tiene que ver con me voy a ir, Alba, me voy a tomar un poco de agua. ¿Qué tiene que ver con que alguien haga una educación orwelliana con el hecho de que lo que tienes que hacer es subvencionar una red privada? ¿Qué tiene que ver? Eso combate...
Combate la orwelliana de manera a tener una social, que el Estado está ya contra el individuo y contra la sociedad. Están utilizando al Estado como adversario del individuo y de la sociedad. Y ahí el Estado pierde su razón de ser. Mira, te digo una cosa. Es justamente la contraria, garantizar la convivencia en paz y en libertad. Joder, estudiaros a Kelsen o estudiaros a Duverger, o estudiaros al que queráis. Y gobernar para todos, por favor. Y yo te sugiero esta frase de Lacordaire, que con eso acabo, que era un sacerdote, Lacordaire, conocido, por lo menos en Francia, y decía, entre el poderoso y el débil, la libertad discrimina y la ley iguala. Y en eso es en lo que creo. ¿Pero quién es el poderoso aquí? El Estado. Pero si los poderosos... El Estado. El Estado. Bueno, por eso la frase es muy buena. Claro, perfecta, adjudicada. Pues sobre esa termino. Y yo creo que con esta frase ya podemos cerrar el debate. Y no es que te vayas a ir, es que te tengo que echar porque tiene que pasar por esa silla ahora José Javier Esparza y después Eduardo... Bueno, pues nada, poned un SMS al 28088 y nos vais a ayudar. Creo que habrás ganado el debate decir estas hoy. cosas es que penaliza mucho. Penaliza mucho. En fin. He dicho que iba a venir hoy por aquí José Javier Esparza, pero como os habéis entretenido se tenía que ir y no ha podido esperar. Así que vamos a mostrarle ahora... comenzamos el programa hablando de la... No, porque también le tengo que echar porque necesita entrar Eduardo Mora. Eso sí, esta mañana hemos empezado el programa hablando de Ahora le hacemos un hueco, pero que no se vaya Julio, que está muy animado esta mañana. Oye, por favor, dejad de hablar unos por encima de otros porque es imposible. Volvemos a empezar. Voy a volver a intentarlo. Esta mañana hablábamos de selectividad, de esas preguntas tan polémicas sobre Ana Obregón o Vinicius que han caído para muchos alumnos en algunas comunidades autónomas. Hemos querido salir a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué es lo que opinan. ¿Qué cultura es esa, Ana Obregón y Vinicius? Una solemne estupidez. No creo que sea para ponerlo en ningún tipo de examen y debería centrarse en las verdaderas cosas más importantes de cultura general y no en esas tonterías. Pues hombre, no me parece lo más correcto, pero bueno, como los tiempos cambian, puede que sea la actualidad de ahora. Indica el nivel cultural que estamos teniendo en este país. Vamos, yo pienso que la BAU tiene que ir encaminada a una enseñanza profesional superior. Creo que se podrían analizar otro tipo de textos. Es cierto que es la literatura que más se consume según qué sectores y es una muestra, un claro indicativo pues, del problema que tenemos en España y bueno, también global. Me parece una chorrada. Yo creo que lo suyo sería que estudiaran lo clásico y los textos de siempre y las fuentes de siempre. A mí me parece que hay que mejor analizar el pasado más que manipular el presente. Es muy importante sobre la vida y los jóvenes es el futuro de la vida. Me parece fatal. Creo que sería más interesante que analizaran el clásico que no los comentarios de la Ana Obregón. Es que es evidente, una cosa son temas de actualidad que se olvidan en 2 meses y otra cosa es la vigencia de los clásicos. De Julio. Esa es la opinión de la calle, ya la han visto. En fin, vamos a cambiar un poco de tercio, nos salimos del plano político y hablamos ahora con Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, es sorprendente el dato, que lo veía esta mañana. 5 millones de españoles padecen diabetes en nuestro país y uno de los órganos más afectados precisamente es el ojo. Sí, y de hecho gran parte de esos 5 millones no lo sabe, aún no se ha detectado o no lo han detectado. Y los ojos, porque podemos mirar con una lupa y podemos ver las venas, es uno de los sitios donde antes se detecta. En ese sentido lo podemos detectar cuando hay problemas. Realmente la diabetes es un problema metabólico que afecta a los vasos y en la retina principalmente. Los vasos son muy pequeñitos y tienen una función principal a la hora de nutrir todas las terminaciones nerviosas que nos mandan la información al cerebro. Entonces es muy importante que los diabéticos, aparte de su revisión con su endocrino cuando lo tengan detectado, que pasen por revisiones visuales anuales. Es importante. Cuéntanos un poco más acerca de la retinopatía diabética, porque muchas veces nos preguntamos si podemos ya no solo retrasarla, sino también evitarla.
Sí, la retinopatía de hecho es una de las causas de deficiencia o de baja visión más importantes, porque lo que hacen normalmente con los diabéticos cuando tienen, normalmente a nivel de retina tienen que llevar 10-12 años desde que empieza la diabetes, y actualmente con todos los tratamientos metabólicos que se le hacen y medicaciones se logra retrasar bastante siempre que se detecte pronto. Por eso es muy importante la prevención en este tipo de enfermedades, porque el deterioro, cuando hay deterioro retiniano, que es la retinopatía diabética, que es parte de esos vasos, se trasvasa y lo que hace es pues dañar las terminaciones nerviosas que nos mandan esta información al cerebro. Entonces tenemos, una vez que pasa eso, y depende del grado, es cuando actuamos desde el mundo de la óptica y de la optometría, y lo que tenemos que hacer es magnificar las imágenes e intentar paliar y dar soluciones a esa baja visión o a esa deficiencia visual. Entonces, primero, no hay que intentar llegar a ello, entonces hay que cuidarnos, mantener el criterio de alimentación, de ejercicio y de medicación cuando se tiene diabetes. Y segundo, revisiones oftalmológicas para que antes de que empiece a detectarse a nivel retiniano, no tengamos que estar actuando los ópticos optometristas para intentar paliar y dar formación en ese sentido y dar soluciones a las deficiencias que surgen. Pues Eduardo, si hay algún espectador que tenga diabetes y que nos esté viendo, que se haga una revisión cuanto antes. Además, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo, gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad con una noticia de última hora. Ione Belarra anuncia una consulta a las bases de Podemos sobre el acuerdo de Sumar. Tendrán que votar si finalmente quieren concurrir en las próximas elecciones generales Sumar y Podemos de forma conjunta. Lo ha anunciado a través de un tuit que les mostraremos a la vuelta de publicidad. Nos queda un poquito menos de 20 minutos en este jueves 8 de junio, que es además el Día de la Nutrición. Precisamente esta misma mañana, Gabriel Serrano ha estado con la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética. La crisis económica que estamos viviendo en España es innegable. La inflación sigue subiendo y el Gobierno sigue achacando la subida de los precios a la guerra de Ucrania. Ahora, con esta situación que estamos viviendo, hacer la cesta de la compra cada día es mucho más caro y no podemos elegir los mismos productos que escogíamos antes. Hablamos con Gregorio Varela Moreira, el presidente de la FESNAT, que es la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentos y Dietética, para que nos diga cómo está afectando esta crisis a los españoles. Bueno, la crisis económica, la vulnerabilidad, sin duda están afectando a nuestros hábitos de compra y, por ejemplo, pues sí estamos observando claramente una disminución en la compra de producto fresco, entendiendo fundamentalmente por producto fresco pues una disminución en la compra de pescado, en la compra de frutas, verduras y también de carne. Las tendencias son preocupantes en ese sentido. Hoy se celebra además la 22ª edición del Día Nacional de la Nutrición, una propuesta que está promovida por la FESNAT, bajo el lema Gastronomía y Nutrición, una alianza de éxito. Hablamos también con la presidenta de la Fundación Española de Nutrición, Rosaura Leis, para que nos cuente los resultados de una encuesta que han hecho a 1000 españoles sobre los hábitos que tienen y cuáles son sus preferencias a la hora de comer. Yo destacaría la importancia que le dan los españoles a la gastronomía, que consideran que nuestro país es un país con una rica cocina, con una cocina saludable. Pues tenemos que mejorar la educación desde la escuela y la educación en familia, en estilos de vida, en alimentos, en recetas, en cocinar juntos. Pues ya lo ven, los hábitos de los ciudadanos cambian en medio de esta crisis económica que estamos padeciendo. Me gustaría también que hablásemos ahora de esta precampaña electoral, después de lo que les hemos contado de ese anuncio de Podemos de una consulta para sus bases sobre el acuerdo de Sumar, pero antes vamos a hacer un repaso de las listas del Partido Socialista. Ayer les contábamos cómo la número 2 del PSOE sería Teresa Rivera, que Margarita Robles iría en la posición cuarta en las listas por Madrid, por esa candidatura de cremallera de alternar un hombre y una mujer. Además, Meritxell Batet irá en cabeza de lista por Cataluña, pero sobre Teresa Rivera hemos querido preguntarnos si los ciudadanos conocen realmente a Rivera. Sí, sé quién es la ministra. Me parece que ha tenido un papel importante dentro del gobierno, pero la verdad es que tampoco tengo muy claro si me gusta lo que hace el gobierno. Sí. ¿Quién es? Una ministra.
de transición. Sí, es la vicepresidenta de Transición Ecológica, sí, algo así. Vicepresidenta del Gobierno, la segunda o la tercera. Teresa Rivera es la del partido, ¿no? ¿La del partido cuál es? ¿Del PSOE? Sí, sí. Pues la verdad es que no me gusta mucho. Tampoco la conozco demasiado como para poder dar una opinión así. Pero vamos, todo lo relacionado con Sánchez, abajo Sánchez. No lo sé, no tengo mi opinión porque tampoco conozco a fondo su trabajo, ¿sabes? No tengo ni idea. Teresa Rivera. Teresa Rivera es la del Rayo Vallecano. Esa es Teresa Rivero. Bueno, y como les decía, Ione Belarra lanza una votación en las bases de Podemos a través de las redes sociales. Dice que vamos a hacer todo lo posible para revalidar el gobierno de coalición. Dice que para ello vamos a trabajar hasta el final por la unidad. Te pido tu voto en esta consulta a los inscritos. Tienes hasta mañana a las 10 para poder votar y adjunta la página web. Dice, tú decides, Podemos 23J. Además, este tuit que están viendo lo acompaña con un vídeo de unos 2 minutos y medio en el que dice, recuerda cómo Podemos cumple 9 años, dice que han logrado cosas muy determinantes, que ellos son los que han logrado acabar con el bipartidismo, que han conseguido un país referente en derechos sociales y feministas, que gracias a ellos se actualizan las pensiones en base al IPC, que gracias a ello se ha conseguido subir el salario mínimo, que gracias a ello se ha conseguido el ingreso mínimo vital y que gracias a ello se ha conseguido la ley de vivienda, la ley de reforma laboral, la ley del aborto o la ley trans, e incluso también menciona a la ley del sí es sí, después del varapalo que recibió ayer Irene Montero y que sería el principal obstáculo o la principal pega que le pone Yolanda Díaz para que esté en esas listas de Sumar. A ver, yo recuerdo que uno de los primeros referéndums que el entorno de los jefes de Podemos hicieron o lanzaron a lo público fue sobre si el chalet de Pedro, del chico este, de Iglesias, era normal o no. Sí. ¿Os acordáis, no? Claro, ya someter eso a referéndum ya indica algo. Y a partir de ahí creo que se rompió bastante Podemos, porque hacerles votar sobre si la casa que te has comprado, contradiciendo todo lo que has dicho y pasándote, diríamos, a la otra clase política, pues eso es muy fuerte. De todos modos, a ver, a mí lo que me ha chocado, por ejemplo, esta mañana en las televisiones, es que coincidían casi todos los periodistas de izquierdas, que son la mayoría, en que Belarra y la otra restan, ¿no? Y entonces, como restan, que no las quiere nadie porque restan. Bueno, y entonces a mí lo que me asombra es Sánchez no resta. Vamos a ver, es que yo creo que aquí estamos desconociendo el fondo del debate. El problema no es si Podemos entrar o no en Sumar, sino en qué condiciones. No, claro. Y cómo entra Irene Montero, que es lo que quiere Pablo Iglesias. Lo que quería Pablo Iglesias es que hubiese primarias, porque él creía que tenía más gente que podía votar en las primarias, para que Podemos dirigiese la operación. Es lo que Iván Redondo llama sumar con motor Podemos. El problema es que después de las municipales no hay motor. Entonces el tema es si Yolanda Díaz consiguiera que Podemos aporta valor o resta valor. Y dentro de eso, es decir, si resta valor, ustedes pueden entrar de uno en uno y los que yo diga. Claro. Y hay gente, que es Irene Montero, Ione Belarra y probablemente el portavoz en el Congreso, que Yolanda Díaz no los quiere ver. Y yo creo que al final, esto es el final de Podemos. Es que si entran individualmente y seleccionados por Yolanda Díaz, Podemos no existe. Y si se presentan solos, sabe Dios con qué candidato, también desaparece. Pero es que en teoría entran 5, según parece, lo más positivo es que pueden entrar 5 de esa coalición por Madrid, que es donde se están pegando todos. Claro, se están peleando en Valencia, se están peleando en Barcelona. Pues peor, en Barcelona todavía peor, porque en Barcelona, para buscar a Podemos, tienes que buscar en las piedras, levantar a ver si hay alguien. No hay. Sí, espera un segundo, entonces, que entren 5, perdona, da tiempo. Es que estoy a mitad de la frase. Tienes 10 minutos. Pensaba que habías terminado. No, es que estoy a mitad de la frase. O sea, 5 quiere decir, la primera es Yolanda Díaz, ¿no? Que por cierto no ha hecho primarias. O sea, hay izquierdas que se pueden ahorrar las primeras. Segundo será Rejón, se supone, que es el cabeza de lista del otro. Eso es lo que menos le gusta a Pablo Iglesias. Ya, ahora tienes que meter a esas dos. ¿Tienes que meter a esas dos en Madrid? Pues ya se ve que no quieren esto porque Podemos en Madrid se ha hundido, con lo que decías tú. Sí, yo creo que lo que han dicho es cierto, pero yo creo que hay que verlo también en la raíz del problema. Esto es
después de todo, una manera muy usual, casi vintage, de acaparación del poder finalmente por parte del Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista siempre tiene los mismos métodos. Ha sabido destruir a Podemos de manera no democrática y, por supuesto, los personalismos. Aquí las listas, a Stalin no se lo quita nadie, ¿eh? Entonces, ahí hay, no es lo de la ley, el sí es sí, en absoluto. Vamos, eso es la excusa. Esa es la excusa, el son argumento, tóxicas para ella, igual que el Echenique, porque primero no se llevan bien y porque después deterioran la imagen y porque no aceptan el mando total del dueto Garzón-Yolanda Díaz, que, llamado Izquierda Unida, es el PC de toda la vida y ellos tienen la estructura. Entonces, lo bueno que va a salir de esto, estoy completamente de acuerdo, que Podemos desaparece y que vamos a volver a la época de Carrillo, es decir, vamos a tener como elección de extrema izquierda, pues un partido comunista que representa ese pequeño porcentaje de la población española. Pero vamos, ahí esto es una suerte, perdonen exagerando, ¿verdad? Como decían Tipicol, es una suerte de purga stalinista. O sea, bueno, ahora que llegó al poder, estos se van. Y con nombres y apellidos. Quiero empezar con Teresa Rivera, que les mencioné antes y no hemos comentado. Sí. Y yo quiero decir, la señora ministra, que es una activista de la Agenda 2030, que mientras que aquí se ha dedicado a destruir, volar las presas, financiamos la construcción de presas en Marruecos, mientras que aquí nos cargamos con esta ministra nuestras centrales de carbón de ciclo combinado, las financiamos y le compramos energía a Marruecos, mientras que, y que luego ya, si pasamos a hablar de lo que es la otra parte de la coalición, el gobierno de Podemos, pues son los que se han metido con la carne, los que se han metido con la fresa, los que se han, bueno, un verdadero disparate. Pero ojo, tú miras el programa de las elecciones, que yo me lo estuve repasando la semana pasada, que lanzó Podemos en el año 2009, y ellos decían que querían incrementar la presión fiscal en 21.000 millones, el Partido Socialista en 7.400 millones. El año pasado recaudamos, si no recuerdo mal, 32.000 millones más de lo esperado. En el año 2021 fueron 27.000. Este año, según los presupuestos, iban a recaudar 37.000 millones más. O sea, el que ha tenido un mayor éxito arruinando a los españoles y quitándonos el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sin lugar a dudas, ha sido el programa de Podemos sobre el PSOE, que solo nos quería subir 7.100 millones. También decir que para estos dos partidos, para el Partido Socialista y para su socio de gobierno, que solo iban a subir los impuestos a los ricos y a los millonarios, pues resulta que los ricos y los millonarios son aquellos cuyas rentas netas de trabajo superaban los 20.000 euros, porque a todos los que superan rentas netas de trabajo superadas a 20.000 euros les han subido los impuestos. A mí me da igual que sea Sumar, Podemos, Sumar, porque la ideología nefasta que traen es la misma. Y lo que hay es desesperación en gente, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, que no sabe hacer nada y que no tiene una carrera profesional fuera de la política, porque son profesionales. La mayor aspiración, y en esto vuelvo a enlazar con Teresa Rivera, de estas personas, es saltar pues, o a la política de manera estable o a la organización supranacional donde puedan hacer su carrera sine die hasta el día de su jubilación, porque dentro de la iniciativa privada, del sector privado, nunca tendrían el reconocimiento y los ingresos que les genera la vida política. Y algunas veces oímos verdaderos disparates que se dicen que no van a ningún lado, que no tienen ningún sentido común y es única y exclusivamente para poder aspirar a esos puestos. Y Teresa Rivera para mí es la peor ministra que hemos tenido y peligrosísima por ese activismo que tiene ecológico desbocado, que ha sido ruinoso para el campo, para el sector energético en este país, para nuestra soberanía energética, si lo queréis decir de esa manera, y incido más y para la prosperidad de la sociedad española en general. Es una talibán. Hacer un favor a Celá y a Bolaños. Sí, la palabra es esa, talibán. Es una talibán. Una talibán. Es la lo mismo que Celá es otra talibán. Celá y Bolaños también. Pero probablemente Celá es peor porque Celá es talibán y falsa. Porque la otra no te engaña, la otra ya sabes que es una talibán. Pero Celá va de monja y es... Me callo. Nos acaban de llegar unas imágenes que no les vamos a mostrar ahora mismo sobre lo ocurrido en Francia porque no son aptas para, bueno, para las personas sensibles, pero se ve perfectamente como este hombre con solicitud de
con solicitud de asilo en Francia, pues apuñala a varias personas a plena luz del día. Eso recuerda lo que pasó aquí en Algeciras, ¿no? Con el sacristán, ¿verdad? Sí. En fin. Por cierto, que le estábamos contando esa noticia de última hora sobre cómo el Partido Popular anunciaba una presentación de una querella contra Amparo Rubiales y exigía su dimisión por un delito de odio contra Elías Bendodo, a quien había calificado de judío nazi. Estos insultos han estado provocando a lo largo de toda la mañana el rechazo de muchas fuerzas políticas e incluso la propia condena, como es evidente, de Alberto Núñez Feijóo. Y acabamos de conocer que Amparo Rubiales justo acaba de presentar su dimisión hace apenas 2 minutos. En fin, nos quedan 3 minutos. Como no nos queda muy poco tiempo, os lo pregunto directamente. 2 y medio. ¿Qué os parece que el fiscal general haya propuesto directamente a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática contra toda la fiscalía en contra? Pues me parece un pucherazo. Bueno, la palabra técnica no sería eso, pero lo que he dicho ya antes, que algunos con la democracia son pura coincidencia. Bueno, yo creo que estamos acostumbrados, nepotismo, depotismo, la Fiscalía de quién depende, pues eso, ya está, es lo que ha ocurrido, esto es una vergüenza que daña nuestra imagen internacional, que daña nuestra confianza en la Fiscalía, que daña nuestra confianza en nuestras propias instituciones y yo espero, yo no sé si Europa tendrá algo o no que decir sobre esto, pero esto es algo que no se puede permitir y que hay que defenderlo, porque es que la independencia del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía, yo creo que es un pilar de regeneración del sistema democrático y un contrapoder que no puede estar bajo el poder del gobierno ejecutivo, bajo ningún concepto, que es lo que estamos viendo aquí. Hay un documento ya de la Comisión Europea en que analiza los planes nacionales y en el tema del Estado de Derecho dice que el recurso a soluciones extraordinarias como el decreto ley, la no evaluación de las políticas públicas, etcétera, está deteriorando la calidad de la democracia española. Y hay un magnífico libro hecho por los eméritos, los mejores catedráticos de este país, que se llama España, democracia menguante. Es decir, estamos en un proceso autocrático que responde a un tema de fondo. Todo el bloque que arropa Sánchez, que cada vez es menos el secretario general del PSOE y el jefe de todo este sector anticonstitucionalista, es cambiar la imagen de España a plurinacional, confederal, republicana, etc. Eso no lo pueden hacer con la Constitución actual, no pueden modificarla, entonces lo que están es erosionando el Estado de Derecho, vaciándolo de contenido para que cuando quieran hacer no haya ningún bloque. Últimos 20 segundos, Calvet. La peor herencia de probablemente con la ley CELA de Sánchez es la prostitución de las instituciones democráticas, absolutamente, y eso lo primero que hay que derogar es la ley. No, y la destrucción de la idea de España. Sí, y hasta aquí hemos llegado, por hoy no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos en este interesantísimo y encendido debate en algunos momentos. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, nuestra página web www.eltorotv.com, y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo, además del Telegram de Julio Ariza, El Toro. Nosotros nos despedimos, les vemos mañana aquí a las 12 puntuales en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.